¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Valencia. Bienvenidos y bienvenidas al Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zúrich 2025. La capital del Turia, la ciudad del running, ya está lista, ya está preparada, como estáis viendo en pantalla, para su día grande. 26 de octubre de 2025, marcado en rojo en el calendario para 25.000 corredores y corredoras que van a tomar y llenar de color las calles, como digo, de esta capital de la media maratón, capital mundial, que quiere seguir siendo la más rápida del planeta. La élite ya está lista, vemos a Esther Navarrete ahí y al resto de participantes de la élite femenina y masculina, pero no voy a estar solo, voy a estar acompañado por alguien que sabe mucho de esto. De hecho, a muchos de los que van a competir hoy les ha entrenado en estos días previos y semanas y meses. José Garay, buenos días. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los aficionados y, por qué no, apasionados del mundo de las carreras, del mundo del atletismo, de esta carrera que tenemos Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich, que hoy, sin un año más, y ya van pasando muchísimos años, Carlos, que estamos aquí con todos vosotros, se convierte la ciudad del Turia en el epicentro mundial de las carreras internacionales de ruta, ¿no? Una carrera que tiene por delante esos 21 kilómetros sobre el asfalto de la ciudad de Valencia, donde está todo absolutamente preparado. La ciudad, bueno, pues viste hoy de gala. La ciudad hoy se pone sus mejores galas, como he comentado, para recibir a 25.000 corredores dispuestos a desafiar una distancia retadora y una distancia que, sin ninguna duda, pues después de muchísimos meses y muchísimas semanas de entrenamiento, llegan los corredores y llegan las corredoras pues con la ilusión y las ganas de poder conseguir pues esos objetivos que cada uno de ellos está marcando. Ahí estábamos viendo a atletas de élite que van a tomar parte en la primera de las salidas en escasos, pues bueno, a las 8:25 va a ser. Vemos a Esther Navarrete de nuevo. Pero hemos visto a alguien que puede darnos mucho que hablar durante esta prueba, y no es otro que el sueco Andreas Almgren, que estuvo en la propia presentación de la prueba y aspira seriamente a rebajar el récord continental, el récord de área, el récord europeo. Sin duda viene, bueno, pues con muchísimas ganas. Conoce de hecho muy bien la ciudad de Valencia, no en vano fue el ganador del 10K Ibercaja del pasado mes de enero, donde hizo el récord de Europa y fue el primer europeo en bajar de esos 27 minutos, esa barrera mítica que no se había jamás traspasado. Bueno, pues él logró con 26.52 hacer esa mejor marca europea y viene aquí precisamente a realizar esa mejor marca europea, que recordemos la tiene el suizo Julius Wanders con 29.13, y desde luego viene a rebajar esos 29.13, pero voy un poquito más allá, Carlos. Aspira a bajar de 59 minutos y además es un hombre valiente y lo ha dicho públicamente, es decir, no se ha escondido, no ha querido especular y ha dicho que quiere bajar de esos 59 minutos, que será desde luego un hito para el fondo europeo, que un corredor por primera vez en la historia pues pueda bajar de esos 59 minutos. Ahí es nada lo que tenemos por delante, además de muchísimas otras muchísimos otros corredores que vienen a revalidar victoria y récords del mundo también, Carlos. Hablaremos de eso porque, por cerrar el apartado del récord de Europa, por ir de menos a más, ese récord del suizo Julian Wanders lo consiguió en Ras Al Khaimah, en Emiratos Árabes, en 2019 con 59.13, y este año, como bien dices, aspira a ser el primer europeo en bajar de 59 minutos. Veremos si lo consigue o no. Hemos visto un poco de soslayo al gran favorito, al que fue gran reclamo también de la presentación. Ahí le estamos viendo en pantalla, en la pantalla grande. Yomif Kekelcha, el dorsal 1, ha ganado 2 veces en Valencia, el año pasado con récord del mundo en 2024, y en 2019 también ganó aquí en la ciudad de Valencia, y también ha sido 2 veces segundo, con lo cual aspira a, por quinta ocasión en su vida deportiva, subir al podio valenciano y, por qué no, rebajar todavía más
el récord del mundo en vigor, el récord del mundo vigente, que es el de Valencia, el único reconocido por World Athletics, que bueno, pues lo tiene él aquí, conseguido el año pasado con 57:30. Sí, creo que durante estos días, Carlos, se ha estado hablando mucho sobre el récord del mundo y creo que tenemos que ser muy concisos y tenemos que hacer los apuntes pertinentes. En el pasado mes de febrero, en Barcelona, Jacob Kiplimo rebajó esa marca en 56:42, pero a fecha de hoy todavía World Athletics no ha ratificado esa marca. Por tanto, al no ser una marca ratificada, el récord vigente sigue siendo el récord conseguido por Jomif Kejelcha el año pasado en Valencia con 57:30. Se ha generado una cierta polémica al respecto, pero tenemos que ser claros. La World Athletics envió un comunicado a la organización de Medio Maratón Valencia donde testificaba y acreditaba que en estos momentos el récord que consiguió el año pasado Jomif Kejelcha es el récord vigente hasta que se verifique o hasta que se acredite la marca en Barcelona, que de momento no está. Y como de momento no está, a día de hoy, pues es lo que estamos comentando, ¿no? El récord del mundo es el de Jomif Kejelcha y él mismo va a tratar de superarlo. El ranking histórico femenino lo estamos viendo también en imagen con 1:02:52 conseguido en Valencia. Letesenbet Gidey, auténticamente espectacular fue lo que consiguió aquí la etíope en 2021, pero Agnes Engetic, que la veíamos como segunda mejor marca, desde luego está aspirando hoy también a atacar el récord de la etíope, con lo cual tenemos dos reclamos importantes en hombres y en mujeres. Ahí estamos viendo subrayado en rojo el récord del ugandés, que, como decimos, de momento no está ratificado. Sí cuenta en los rankings, de hecho está en el ranking oficial de World Athletics como mejor marca de siempre, pero no está homologado, como decíamos, hasta que se demuestre lo contrario, hasta que de lo que hay World Athletics, y no sabemos si llegará, el récord lo posee el etíope que estamos viendo en imagen en el centro de pantalla, Jomif Kejelcha. Ahora vemos en imagen a Juan Roig, el mecenas de todo esto, uno de los que más ha apostado por este deporte. Estamos a punto de tomar la salida, estamos viendo también 2 minutos, está diciendo Juan Botella en alto, fíjate, uno de los alma maters también de este... Sí. Hablaremos durante la retransmisión, Carlos, del elenco de corredores españoles, tanto corredores como corredoras, que hoy tenemos aquí presente. Es verdaderamente unos trials, ¿no?, que se han formado aquí en Valencia. Debuta Said Mechal, corredor que hace 15 días en los 20K de París realizó una marca extraordinaria. De hecho, pasó los 15K batiendo el récord de España de 15K y sin duda viene aquí con muchísima fuerza. Ahí vemos a Engetic, vemos a Almgren, vemos al propio Said Mechal, vemos a Kejelcha, veíamos a Fernando Carro también antes, estaba por ahí también Carla Gallardo, que estuvo en la presentación, que ojo que aspira a hacer una grandísima marca y por qué no a tratar de asaltar el récord español. Vamos a ponernos ya en disposición de contar cosas porque las manos ya están prácticamente en el cronómetro y está Valencia lista y preparada. Hay diferentes oleadas durante toda la mañana. Hasta prácticamente las 9:30 de la mañana vamos a tener salidas de diferentes corredores y corredoras. Ahí está el pulsador con los jueces que van a dar oficialidad a esta prueba, los jueces de la Real Federación Española de Atletismo y de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. Ya se destapa el pulsador. Juan Roig será junto a la alcaldesa, la vemos ahí de Valencia, María José Catalá y Paco Borao. La estamos viendo a punto de pulsar ese botón rojo que va a dar comienzo, va a dar arranque a esta edición de 2025 del Medio Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso Zúrich. Manos al cronómetro, ahí les tenemos. Juan Roig a punto de dar la salida. Concentración máxima en Valencia. Tenemos el ok cuando quieran, pues disparo y a correr. Ya tenemos a la primera oleada, la oleada de atletas de élite, dando zancadas en la Avinguda de Tarongers, en la Avenida de los Naranjos, en la zona universitaria por excelencia de la capital del Turia, de la ciudad del running. Ya tenemos la primera oleada de cientos de corredores y corredoras que van a tratar
de seguir situando a Valencia en la élite de las medias maratones más rápidas del planeta. Pintamos de color las calles de Valencia, ya las tenemos dando zancadas, José. La élite ya está descontando segundos para llegar a meta. Bueno, ahí tenemos esta salida, una salida que nos vamos a encontrar, Carlos, con prácticamente una recta de casi 1,5 kilómetros antes de girar a la izquierda hacia la calle Alfagüir. Por tanto, ¿qué es lo que va a suceder en estos primeros compases de carrera? Como la avenida de Staronchers es una avenida muy amplia, los corredores van a tomar posición muy rápidamente. De hecho, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo este primer grupo con Jomif Kejelcha, ¿no?, liderando junto con las liebres para poder empezar a correr al ritmo que tienen establecido. Recordemos, el año pasado pasaron en 13:18 el 5K y en 27:12 ese 10K, y este año pues aproximadamente la estimación de paso por el 10K es de 27:10, según nos comentó ayer pues el director Mark Roach, que es el seleccionador de todos los atletas de élite. Y rápidamente vamos a ver cómo se forma pues ese grupo por delante. Y las cámaras con Almgren, Claro, las cámaras con el sueco, claro. Porque repito, estamos con Kejelcha, pero el sueco es otro de los reclamos porque puede hacer historia en el atletismo del continente europeo. Así es, efectivamente, ¿no? Hay muchísimas miradas puestas en Almgren. Además, comentaba que precisamente con esta carrera cierra la temporada, Carlos. Es decir, de alguna manera cierra una temporada brillantísima, ¿no? Un año 2025 que ha sido realmente magnífico para él, y viene aquí pues a poner ese broche de oro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando. Iremos viendo en estos primeros compases de carrera la situación, la disposición, el paso de los corredores por los primeros kilómetros. Y sin ninguna duda, pues aquí estamos viendo lo que esperábamos, ¿no? Es decir, un grupo que ha salido, pues tienen que ir a ritmo. Para que nos hagamos una idea y todos los aficionados que estén viéndonos sepan más o menos a qué ritmo están corriendo, pues tienen que ir entre 2:42 y 2:43 por kilómetro. Carlos, estamos hablando de una verdadera barbaridad. Totalmente. Ahora están yendo por esos primeros kilómetros. La parte de la derecha, para ir mostrándoos también Valencia, primer kilómetro consumido ya. La parte de la derecha es la huerta de Valencia, la huerta de Alboraya, municipio colindante a la capital del Turia, que en caso de que haya viento, que no es el caso, ya lo decimos, no es el caso de que haya excesivo viento, pues podría suponer un problema porque vendría del mar. No es el caso, insistimos, no hay excesivo viento. Y luego ya al 1,5 kilómetros, casi 2, darán un giro de izquierdas para meterse por la avenida Alfagüir. Sigue siendo una avenida amplia. Para los populares, sobre todo, va a ser muy cómodo este inicio porque les va a permitir no ir con demasiada aglomeración. Se van a poder dispersar pronto. Pero en la élite, que es la que nos ocupa, fíjate que Kejelcha, como tirando de Melkenea Cice, que es la liebre más alta de las dos, la más alta, el keniata, estaba tirando delante, y justo detrás yo creo que ha venido Kejelcha con muchas ganas de dar un golpe en la mesa, de volver a revalidar aquí su propio récord etíope, por cierto, récord etíope, marca personal y récord del mundo en vigor, y además récord del circuito, porque hay que recordar que este año, por tercer año consecutivo, el circuito de Valencia mantiene el mismo recorrido, no se ha variado ni un palmo el recorrido. Ha habido otros años que sí que se ha tenido que variar por cuestiones de obras en la ciudad o por tratar de hacerlo más rápido, pero este es el tercer año que se repite, con lo cual es el mismo que este hombre el año pasado consiguió su plusmarca mundial. El otro keniata que está tratando de tirar de Jomif es Amos Kipkemoi, los dos liebres, ahí las vemos delante con el nombre Pacer, liebre en inglés. Pues Jomif Kejelcha, con esa marca personal de 57:30 plus marca mundial, creo, José, que no viene a especular, que viene muy decidido a hacer una gran marca después de hacer un gran verano en Tokio, por cierto, en el mundial, pero aquí a Valencia ha venido con esa intención de volver a hacer historia. Sí, sin duda. Y mira, Carlos, comentábamos junto con Mark Roach en la reunión que tuvimos ayer la dificultad que tienen de encontrar liebres para poder ir realmente a estos ritmos, a esta velocidad, ¿no? Perdona, segunda salida en la
ventana inferior. Da la salida a María José Catalá, la alcaldesa de Valencia. Decías, José. Sí, decíamos que realmente es muy complicado. Tenemos que tener en cuenta que el paso por ese 5K pues tiene que ser de 13-15 aproximadamente y realmente no hay tantos corredores a nivel mundial que puedan mantener ese ritmo sostenido, ¿no? Y tenemos que buscar, bueno, la organización ha de buscar corredores de muchísimo nivel para poder hacer de él. Recordemos el año pasado, el propio Jomif Kejelcha, kilómetro 2 ya, Carlos, en estos momentos. Recordemos que el año pasado el propio Jomif Kejelcha pues se quedó muy pronto en solitario, pero claro, es una cuestión que va a pasar corriendo a estas velocidades, corriendo a estos ritmos. Pocos corredores te pueden acompañar pues más allá, ¿no?, de esos 10 kilómetros, ¿no?, básicamente, porque pasar en 27:10 pues prácticamente estamos hablando de las marcas que tienen las liebres precisamente en 10K, ¿no? Es decir, que el corredor es consciente y sabe que tiene que hacer una carrera pues durante muchísimos kilómetros en solitario, no va a tener otro remedio. El año pasado, en estos momentos justo, ya estaba lloviendo. Yo no sé si se acuerdan nuestros espectadores, pero el año pasado el medio maratón estuvo, ¿no?, lleno de, bueno, pues de un agua tímida al inicio de la carrera, pero que conforme fue avanzando la carrera, pues aquello se convirtió en casi un pequeño diluvio, ¿no?, chafando charcos que iban los corredores, y sin duda pues fue una heroicidad lo que fue capaz de realizar Jomif Kejelcha y el resto de corredores, por supuesto, pero él, porque se quedó solo, tiró sin miedo, tiró hacia adelante y logró pues esa mejor marca mundial, ¿no?, el año pasado, que fue verdaderamente magistral. Y bueno, además es que lo hizo como el propio Kejelcha admitió, con zapatillas de seco. Sí. O sea, se equivocó de zapatillas, no que se equivocase, sino que decidió poner zapatillas sin tanto grip. Tenía dos opciones. Y recuerdo, y podéis ver el streaming que estará todavía en las redes sociales del Medio Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso Zúrich, en este caso 2024, veréis cómo las curvas las cogía muy abierto. Porque no era capaz de hacer giros bruscos porque se resbalaba. Y aún así batió el récord del mundo por un segundo, ¿no? Sí. Era muy significativo de cómo llegó a Valencia el año pasado. De hecho, Carlos, al respecto de lo que estás diciendo, por detrás de Jomif veíamos a Kwiatkowski y Kip Korir, ¿no?, dos corredores que están en un estado de forma tremendo. Me han dicho que Kwiatkowski llega muy fuerte. Kwiatkowski llega muy fuerte, es lo que nos estuvieron comentando ayer, pero Kip Korir es un corredor que hace justo un mes ganó el medio maratón de Copenhague, y hay una imagen en la que el corredor, porque Copenhague se celebró también bajo una importante lluvia, el corredor toma una curva, resbala, se cae de espaldas y se pega con la cabeza sobre el asfalto, pero se levantó, remontó la carrera y ganó en Copenhague. Es decir, es un corredor de muchísima valía y desde luego hoy lo tenemos aquí también presente en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich, y vamos a ver de lo que es capaz de hacer. Fíjate, Almgren, que está muy decidido también, se le leía en la cara, la mirada la tiene de batalla, de ataque. Ahí tenemos otro grupo con liebres. La primera mujer, que si no me equivoco, viéndola por ahí la coleta, es Agnes Getich. Efectivamente, Agnes Getich, que viene muy decidida también a saltar seriamente el récord del mundo de Letesenbet Gidey. Ahí la estamos viendo, que desde luego viene muy fuerte. 1 hora 0304 como marca personal, es la segunda mejor marca de siempre. Carlos, voy a comentar un par de detalles, ¿no? Hace tan solo 15 días realizó un test junto con su grupo de entrenamiento, un test de 15 kilómetros para valorar su estado de forma, y fue un test sobresaliente, fue un test donde mejoró su expectativa con respecto al año anterior, y viene desde luego con muchísimas ganas de batir ese récord del mundo. Pero ¿qué sucedió el año pasado? El año pasado tuvo una salida muy rápida, vertiginosa, pasó en 14:39 el 5K, en 29:18 el 10K, y eso le pasó factura, ¿no?, en la parte final. Este año querían tener, junto con su grupo de entrenamiento, junto con las liebres, hablaban de tener un paso un poco menos intenso, es decir, querían pasar en 29:30, 29:35 el 10K. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque la estoy viendo que realmente está saliendo y está corriendo muy rápido, ¿no?, en estos momentos. Veremos esos primeros parciales. Llegando al kilómetro 4 por Botánico Cabanilles, eso que veis justo detrás es el Club de Tenis Valencia, otro de los clubes históricos de ese deporte en la capital del Turia.
Botánico Cabanilles. A la derecha de ellos, de los atletas, están pasando por el Parque de Viveros, otro de los pulmones verdes de Valencia. Están acercándose. Esta parte es la que ligeramente, por cierto, tercera salida, estamos viéndola en la pantalla inferior izquierda. En este punto están picando ligeramente hacia arriba. Hasta que lleguemos a la mitad de la prueba, aproximadamente kilómetro 10-11. Sí, pasar Torres de Serrano. Carlos, sí, esa va a más ser o un menos poquito ahí la señal. es sí. la parte más alta de la ciudad, teniendo en cuenta que esto de alto o bajo en Valencia se coge con pinzas, porque hay 16 metros de diferencia entre la cota cero, digamos, que es obviamente la más cercana al mar, cuando lleguen a la parte del mar, y la parte más alta de la ciudad. Solo hay 16 metros, que además se suban o bajan de forma totalmente mantenida. Entonces, lo pongo en perspectiva para aquellos que no conozcan Valencia o no hayan corrido aquí, que sepan que cuando hablamos de picar hacia arriba es muy ligero y prácticamente imperceptible. Sí, Valencia tiene una altimetría prácticamente llana, ¿no?, en toda su ciudad. Para que la gente se haga una idea, aproximadamente todo lo que va desde la zona del puerto, desde la zona del mar hacia el centro de Valencia, pues ligeramente sube hacia arriba, y al revés, todo lo que va desde el centro histórico hacia lo que es la zona de la playa, pues va ligeramente hacia abajo, pero prácticamente es imperceptible. Por eso, Carlos, esta ciudad te permite mantener un ritmo sostenido. Mira, aquí acabamos de ver ya como la primera liebre pues se descuelga. Prácticamente se descuelga. Se descuelga Acice, es el primero de los dos que se descuelga. Kipkemoy es el que queda. Básicamente llegando al kilómetro 5. Y aquí vemos a Said Mechal, detrás de Algrim, el primero de los españoles que va justo en un grupo, bueno, realmente espectacular. Recordemos que Said Mechal batió el récord de 15K hace 15 días en París, haciendo una marca estratosférica en esos 20 kilómetros, quedando tercero, subiendo al cajón. Y bueno, pasó en 42 minutos el 15K. Es decir que realmente, si hubiera mantenido ese ritmo, Carlos hubiera batido 1 kilómetro y 195 metros más, pues hubiera batido el récord de España de 21 kilos de media maratón, ¿no? Es decir que, en fin, es un corredor que viene en un estado de forma tremendo. La única duda es ver si realmente se ha recuperado o no se ha recuperado de ese esfuerzo, ¿no?, tan importante que hizo hace 15 días. Pero si se ha recuperado y sigue manteniendo ese estado de forma, sin duda llega a un estado de forma espectacular. De hecho, es el único español que está justo en el grupo de Algrim. El resto van todos por detrás. Es que tenemos muchos frentes abiertos, lo estamos viendo ahora mismo. Quejelcha, de momento, cuando lleguemos al kilómetro 5, yo creo que estamos, bueno, a poquito de llegar, porque están pasando ahora mismo por el Museo de Bellas Artes de Valencia, al poco, así que vamos a ir poniendo ya la mano en el crono, porque pronto vamos a ver el parcial, el primero de los parciales que vamos a ir ya fijándonos para la proyección en meta, que es el kilómetro 5. Está al llegar Jomif Quejelcha a ese punto, con lo cual vamos a ir estando atentos. Ahora las cámaras se vuelven a marchar con Almgren, con el sueco y con Said Mechal. Le tenemos justo detrás, como bien apuntabas, José. Por cierto, récord de España de Carlos Mayo de 59.39, conseguido aquí en Valencia el 22 de octubre del 23, del año 2023, que bueno, pues también es algo que puede peligrar en el día de hoy. Y el propio Carlos Mayo está en esta media maratón, estuvo en la presentación y estará, si nada lo impide, que esperemos que no, en el maratón de Valencia también. Va a estar en la capital del Turia, corriendo los 42 kilómetros con 195 metros. Sí, un Carlos Mayo muy mentalizado para el maratón, desde luego, igual que Yago Rojo, igual que otros corredores que hoy están aquí. También le tenemos ahí, en Liza, ¿no? Hay muchísimos corredores españoles, los iremos poquito a poquito nombrando, pero porque realmente van a hacer medio maratón y van a hacer maratón, ¿no? Y Carlos, tras su experiencia de hace 2 años, quería, bueno, pues plantear una buena media maratón, pero teniendo presente siempre... Perdona, se acaba de quedar en solitario. Sí, sin duda. Se acaba de quedar en solitario. La noticia, podríamos decir, es esta ahora mismo. Después del 5K. Y tenemos el parcial del 5. Tenemos el parcial del 5 en 13.36. 13.36 el parcial del 5. Ya ha pasado Jomif por ahí. Y bueno, de hecho hace 1 minuto pasó por ese punto. Ahora vamos a ir viendo las proyecciones. A la parte izquierda el Jardín del Turia, a la parte derecha de los corredores edificios altos, y poco a poco se van acercando a la zona centro, la zona más turística de la capital, la zona histórica, el casco antiguo de la ciudad del Turia. Volvemos con Almgren y con Said Mechal. Les veíamos que seguían juntos. Jomif Quejelcha, para mí, una opinión muy personal,
pero creo que se ha quedado solo demasiado pronto. Sí, el año pasado… 5 kilómetros nada más. Es que desde el 5 hasta meta, ahora va a tener que ir luchando contra sí mismo. Es que lo estábamos comentando, es francamente difícil, muy difícil tener liebres que puedan mantener esa velocidad. Muy, muy complejo, Carlos. Entonces, ha pasado un 5K más lento que el año pasado. El año pasado, recordamos, lo pasó en 13.18, esta vez en 13.36. Es decir, que es un corredor que, bueno, estamos ahí cerca de ese ritmo al que él, mira, proyecta meta 57.18, es lo que estábamos aquí valorando. Entonces, bueno, sería récord del mundo, sería récord de Etiopía, sería el récord del medio maratón. Es decir, creo que ha salido un poquito menos agresivo que el año pasado, pero probablemente esto le pueda permitir dosificarse mucho mejor si realmente pues mantiene, ¿no?, ese nivel de esfuerzo, ¿no? Y ya él solo junto con el asfalto y los kilómetros, Carlos. Un Jomez Kejelcha que tiene el récord nacional de milla en pista cubierta, el récord nacional y de área de África de medio maratón, y el récord mundial, por supuesto, de esta distancia. Es capaz de hacer una plata en Tokio hace unos pocos meses, detrás de Gressier, que aquello fue una gran sorpresa, y después tratar de asaltar el récord del mundo. Pero ahora nos vamos a Engetich, que la hemos visto. Pues Engetich, pues aquí la tenemos con un paso de… Mira, perdona, los parciales de Kejelcha. Kipkemoi ya no está porque era la liebre en aquel momento, y el resto, Cuicera, Kipkorir, Valeu, siguen estando detrás. Decía correcto, José, era el resto de corredores favoritos. Pues bueno, pues Engetich pues acaba de pasar en 14.38. Decíamos que iba a ser un poquito menos exigente que el año pasado. Pues bueno, pues está igual que el año pasado. Pasó en 14.39, 14.38. Ya hemos visto que iba muy rápida desde el principio, porque además, con los corredores españoles que iba también, que los conocemos, pues nos entendíamos que estaba yendo muy rápido, y efectivamente ha venido también, está volando de momento, Carlos. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver, el medio maratón son muchos kilómetros, a partir del 15, cuando aparece pues ese muro, ¿no?, para los corredores, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero en cualquier caso, pues ahí vemos a Engetich, pues nada, bien acompañada por sus pacers, por sus libres, que por cierto, Carlos, fíjate un detalle que nos comentó ayer Marc Roig, que me parece francamente interesante. Entrena siempre con sus liebres, y además tienen el mismo tándem de pisada, es decir, la misma zancada, en la misma frecuencia, para que el paso sea exactamente el mismo que el de la corredora, es decir, que lo tienen todo perfectamente estudiado. Mira, ahí lo estamos viendo, la proyección en meta es 15 segundos por debajo del récord que ya fue estratosférico en su momento del Etesembet Gidey. Pues de momento tenemos las dos opciones de récord intactas. José, te voy a añadir un paso por el 5 de Andreas Almgren, 14.01. Sí, 14.01. 14.01. El paso de Almgren por el kilómetro 5, repetimos. Pues bueno, pues 14.01, desde luego estaríamos en estimación de marca en 59 minutos, en récord de Europa, y bueno, buscando ese objetivo, ¿no?, que él se ha propuesto, que es hacer el récord de Europa e intentar bajar de esos 59 minutos. Mira, ahí lo tenemos, la cabeza de carrera en mujeres. Agnes Engetich es primera con 14.38, lo hemos dicho antes. Tesfaye, que bueno, es otra de las candidatas, por supuesto, a hacerse con ese triunfo. No en vano tiene la tercera mejor marca mundial de siempre, la tercera. Aquí tenemos la segunda y la tercera, menos Gidey. Tenemos el top 3 de las mejores marquistas de la historia. Y bueno, pues de momento Engetich está apuntando, proyectando una marca que nunca ninguna mujer en el planeta ha corrido a este momento. Vamos a ver si luego en meta se confirma. Jomez Kejelcha en la parte izquierda de la pantalla, que está en solitario desde el kilómetro 5. Está ya por la Gran Vía de Valencia, está rondando el kilómetro 7 ahora mismo, rondando el kilómetro 7, avenida amplia también, avenida bastante ancha, antes de empezar a meterse ya en la zona centro, en la zona histórica, en el casco antiguo de la capital del Turia, de la ciudad del running. Carlos, si me permites, vemos en el grupo de Engetich pues al primer corredor valenciano, el primer corredor de la Comunidad Valenciana, el corredor Pablo Alba, el castellonense de Cárnica Serrano, que va con su compañero Asier Calahorra. Pero creo que también pues tenemos que destacar, ¿no?, que nuestros corredores de la provincia, de la comunidad, pues también ahí están, ¿no?, dentro de esos paquetes, de ese grupo élite, ¿no? Y qué bien acompañada va Engetich, qué buen grupo, que están cruzando ya
el río, la primera vez que cruzan el río, y se van a meter ahora ya por Fernando el Católico y van a ir ya progresivamente hacia ese casco histórico de la ciudad. Ahí está Said Mechal, el primer español. Le veíamos con el grupo de Almgren, que ahora mismo, bueno, un poquito más retrasado, pero creo que sigue siendo este grupo. Sí, Almgren es el rubio que vemos a la derecha, que no le vemos completo, es Andreas Almgren. Ahí le vemos ahora sí. Pues sigue en ese grupo, lo cual creo que es buena noticia para Said. Y bueno, ahí le tenemos tratando de asaltar también el récord nacional, el récord de España de Carlos Mayo. Desde luego que ha salido a por ello, Carlos, sin ninguna duda, ¿no? Teníamos, bueno, de alguna manera el miedo de qué es lo que podía pasar, ¿no? 15 días tan solo después de correr esos 20 kilómetros de París, pero se encuentra en un estado de forma espectacular y sabiendo que quizá es un ritmo muy elevado el que está marcando el grupo de Almgren, sabiéndolo, pero no ha especulado. Cree que tiene que aprovechar ese estado de forma y aquí lo tenemos, a Said Mechal, que por cierto, su hermano también este año quiere hacer ese debut en maratón y finalmente pues no ha podido estar tampoco en el medio maratón. Tenía previsto estar aquí en Valencia, finalmente a última hora no ha podido estar. Esperemos que no sea por nada serio. Un abrazo fuerte para Adel. Pero bueno, su hermano sí que está aquí y puede hacer historia, y desde luego eso es una parte positiva también para la familia Mechal. Seguimos viendo esta cabeza de carrera femenina, en este caso la cabeza de carrera con Agnes Engetic, que está bien resguardada por un pelotón de corredores, sus dos liebres y también por el resto del pelotón de categoría masculina. La cabeza de carrera femenina, que tiene muy clara lo que tiene que hacer, que como hemos visto antes en el kilómetro 5 proyectaba 15 segundos por debajo del récord del mundo. Y la cabeza de carrera masculina, que la vemos a la izquierda con Jovi Kegelcha en solitario totalmente, desde que dejó las dos liebres en el kilómetro 3 la primera y en el 5 se marchó la segunda, y ahora mismo corre en solitario. Es algo arriesgado, insisto, para mí, pero bueno, o sea, no tiene otra, Carlos. Las carreras se dan así, claro. Y el ritmo que imprime el etíope, pues bueno, es muy complejo de seguir para cualquier liebre del planeta. Claro, y aquí tienes dos opciones: o vengo a buscar la victoria de la carrera, o vengo a buscar la victoria y el récord del mundo. Es decir, no hay más. Y si busco el récord del mundo, tengo que hacer lo que está haciendo en estos momentos, es decir, para adelante, tirar el solo, sabiendo que tiene que marcar ese ritmo 2.43, 2.42, 2.43, 2.42, que ahí es nada la hazaña, ¿no? que está buscando, pero no puede hacer otra, no tiene ninguna otra alternativa, Carlos. Aquí llega el único momento en el que en poquitos metros tiene dos giros de 90 grados. Acaba de hacer el primero desde, bueno, en la Plaza España, desde Gran Vía hasta San Vicente, que es la calle más larga de Valencia, por cierto, pero que se toca muy poquito en este tramo, y ahora volverá a girar a izquierdas en San Agustín para coger ya Guillén de Castro. Y aquí esto ya un apunte histórico que os doy: toda esta ronda que va a hacer hasta pasar las Torres de Serrano es un tramo de la antigua muralla medieval de Valencia. En esta calle estaba la muralla medieval de Valencia, con lo cual va a rodear ahora mismo hasta pasar las Torres de Serrano, va a rodear, abrazar totalmente el casco histórico de la ciudad. Sí, ya está en ello, ya está en Guillén de Castro. Y bueno, vemos a tiro de cámara a ver los perseguidores. Bueno, ni se les claro, ve. En este Fíjate. momento los perseguidores quedan muy alejados de Kegelcha, ¿no? Es decir, que al final es una carrera en solitario, una carrera en la que él está retando. No, fíjate. Está retando con su fuerza, con su condición física, pero también con su mentalidad, ¿no? Yo hablaba en la feria en la Expo 21K este fin de semana sobre el focus, ¿no? que tiene Kegelcha. Es decir, el año pasado, en unas circunstancias parecidas a esta, pero además había que añadirle una lluvia intensa. Ahí ya estaba resbalando. Ahí ya estaba resbalando. Esos dos giros que acabáis de ver, esos ya los hizo abiertos porque ya llovía. Aquí en Valencia hoy apunta lluvia, no tanta como el año pasado, y apunta lluvia en el momento de los populares, no en la élite. Efectivamente. Vimos cómo el año pasado, bueno, pues su foco de atención estaba puesto exclusivamente en correr rápido, ¿no? Independientemente de la lluvia, independientemente de todo lo demás. Y aquí, perdona, Carlos, parece que le veo muy bien Almgren tira para adelante y parece que Said se ha quedado ligeramente de este grupo, ¿no? Yo le veo muy bien al sueco, le veo muy focalizado. Fíjate la mirada de las 100 yardas, mirando al fondo, al que ya vemos un poco más retirado ahí detrás, al final la cola de grupo es a Said.
pero Almgren está totalmente, fijaos, ni parpadea. No. Él ha marcado un ritmo alto, un ritmo fuerte, y bueno, y Said, que ahí se ha quedado de ese grupo. Ya decíamos que era un ritmo muy alto y que teníamos que esperar pues que cómo iba a responder sus fuerzas, ¿no? De esa super exigencia, ¿no?, que tuvo hace 15 días. Era una incógnita valorar si realmente se había o no se había recuperado de ello. Pero bueno, ahí está con valentía, ya pasando por ese kilómetro 9, y vemos a Yomif, que ahora mismo va a girar a la derecha para meterse ya, va a pasar las Torres de Quart, a la derecha para meterse por Conde Trenor, para pasar por las Torres de Serrano, y está muy cerquita de llegar ya a ese kilómetro 10, que en el momento pasa las Torres de Serrano, yo digo que es ya el Ecuador, ¿no? Es decir, a partir de ahí hemos hecho básicamente la mitad de este medio maratón y empezamos a restar kilómetros. Yo de momento le estoy viendo la cara bien, obviamente de apretar, ¿no? De focalización total, pero le estoy viendo bien, mirando el crono, le estoy viendo un braceo correcto, le estoy viendo una zancada correcta. Esas son las Torres de Quart, una de las 2 torres de la muralla medieval que quedan en pie, y la única parte de las murallas medievales, por cierto, es eso que están pasando ahora mismo por ahí, que mucho valenciano no se ha dado cuenta porque hay árboles, pero esa parte, incluso para los que vivimos aquí, esa parte es la única que queda real de la muralla medieval. Bueno, pues todo eso es el casco histórico de la ciudad de Valencia, que pronto entrarán en una zona de zigzagueo relativo, tampoco es excesivo, pero sí que tiene más zigzagueo, pero de momento siguen siendo avenidas anchas, avenidas largas, que puede correr sin ningún tipo de problema y que de momento está en un buen ritmo. Veremos el paso por el 10 para ya volver a proyectar lo que tal vez puede ser un ataque al récord del mundo. Y un detalle, Carlos, la ciudad les protege, ¿no? Hablamos de esas murallas. Bueno, pues esas murallas les está protegiendo a los corredores también del posible viento, que no es muy poquito el viento, es una brisa. Aquí estamos viendo, bueno, como ligeramente sopla un pelín, pero bueno, dentro de lo que es la ciudad, protegidos por los edificios, protegidos por, en fin, por todos estos monumentos que estamos viendo, pues realmente es inapreciable, ¿no? El corredor pues no está percibiendo realmente esa sensación. Entonces está corriendo con mucha, en fin, con mucha tranquilidad. Mira, perdona, kilómetro 10. Acaban de pasar el kilómetro 10. Ahora te daré el paso real cuando lo tengamos en el sistema. Mira, kilómetro 10, 27-13. 27-13, el paso por el kilómetro 10 de la cabeza de carrera masculina de Yomif Kejelcha, el dorsal 1, el ganador de 2024 y 2019 en Valencia, y que, bueno, pues aspira seriamente de nuevo a asaltar su propio récord del circuito, récord de área, récord etíope y récord del mundo. Bueno, pues ahí tenemos una marca espectacular en ese 10K, 27-13. El año pasado fueron 27-12, es decir, está prácticamente, de hecho, ha recuperado en el 5K. Es decir, en el momento las liebres se han apeado un poquito de la carrera, ha recuperado, ha hecho este segundo parcial ligeramente pues más rápido que ese primer parcial, lo que significa que se ha encontrado, ¿no? Ha fluido, ¿no? Se ha encontrado a gusto y ha realizado un parcial pues magnífico, ¿no? Un parcial extraordinario, ¿no? 27-13. Por eso es tan complicado tener liebres que puedan correr a esta velocidad, Carlos. Es que estaríamos hablando, bueno, pues de corredores como el propio Almgren, que con 26-52 pues podría mantener este ritmo, pasar en 27-13, pero... Mira, Almgren 27-54. 27-54, el aspirante a plusmarquista continental. Veíamos, por poner en contexto, no te quería cortar, José, pero hemos visto a Said Meshal, que ha tirado un poquito por delante de Muhammad, el estadounidense, que va codo con él. Mira, 7 segundos por debajo de la proyección del récord del mundo. Decíamos que Said ha adelantado a Muhammad, al estadounidense. Siguen corriendo juntos, pero está por delante Said. Y después, en categoría femenina, siguen bien colocada Agnes Engetic. Intentando coger agua, Yomif, que es complicado coger agua a esa velocidad, Pero bueno, él sabe que también tiene que hidratarse. Estamos en Valencia. Valencia, todo el mundo que viene a correr aquí, bueno, pues todo lo que es un circuito verdaderamente espectacular, pero también a veces la temperatura, bajo mi punto de vista, Carlos, hoy hace un poco más de calor de lo que nos hubiera gustado. 18 grados en Valencia hoy y 75% de humedad. Claro, hay una humedad alta, ¿no? Es lo que llamamos el bochorno, ¿no? Ese bochorno que hace que
no te vas dando cuenta, pero el cuerpo se va deshidratando, el cuerpo va sudando más de lo que tú te esperas, más de lo que tú te imaginas. Y si no estás habituado, de repente llegas al kilómetro 15 y dices, ¿qué me ha pasado? No sé qué me ha pasado. Bueno, pues realmente ha habido una deshidratación muy importante en esos primeros kilómetros y por eso hay que estar constantemente hidratándose, ¿no? Y de ahí, pues bueno, pues vemos a Jomif que ha cogido su botella de agua, está hidratándose y el hombre pues está tratando de centrar ese foco, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Buscar esa atención y tirar absolutamente para adelante. Sí, sí, ahí le estamos viendo. Fíjate los tiempos de paso. Y bueno, pues tratando de asaltar esa plusmarca mundial. ¿Por qué no? En el kilómetro 10 veíamos ese parcial que hemos comentado. Ahora ya está a punto de meterse por esa zona centro de la capital del Turia. Said Meshal, que ha decidido marcharse de Muhammad, ha decidido dar el tirón con la pareja de baile que le había tocado en esta carrera. Fíjate, le está dejando un poquito atrás. El estadounidense parece que se ha quedado a la altura de las Torres de Serrano un poquito con respecto al español. Y bueno, pues está corriendo, todos es ahí, que ha pasado el 10 en 28.08, Carlos. Es que está a récord, está bueno, proyectando récord de España, es decir, está corriendo muchísimo. Lo que pasa es que, claro, salir con el grupo de Algrim, que quería buscar por debajo de 59 minutos, era realmente un riesgo muy importante, ¿no? Pero bueno, él quizá ahora ya sabe que ese es su ritmo, quizá sabe que si los ve como referencia por delante, que pueda mantenerlo, y sin ninguna duda pues está fenomenal. Bueno, y ahí vemos 29-28. Mira, justo te lo iba a decir ahora mismo porque estaba buscándolo. 29-28 el paso por el kilómetro 10. Bueno, pues fíjate, va muy bien en era, Getich, era lo que buscaban 29-30, es lo que habían dicho desde el principio. Quizá una primera salida demasiado fuerte, pero han ido regulando y ahora pues bueno, pues han pasado en 29-28. Creo que eso es un ritmo mucho más asumible, creo que eso es un ritmo mucho más correcto. Y bueno, vamos a ver qué tal se comporta, ¿no? Llevamos justo la mitad de la prueba, Carlos. Es que queda mucho todavía por ver y mucho que contar y muchas cosas por ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pues ahí tenemos a la atleta keniata que sigue con el grupo, sigue con sus liebres. Kejelcha que sigue a lo suyo, entrando en la calle La Paz. Ahí le tenemos, kilómetro 10, fíjate. Kejelcha, Cuicera, Nicolás Kepkorir, Kibor y Almgren. Bueno, Almgren está quinto en la general, ¿eh? Sí, sí. Y corriendo, rodando con Brian Kibor, que bueno, puede hacer un top 5 el sueco. Es que estamos hablando de bajar de 51 minutos, es que es una barbaridad. Y ojo con Rodri Cuisera, que bueno, afortunadamente pues lo tenemos aquí en la comunidad, lo conocemos, es un bueno, pues que gran competidor y está haciendo un medio maratón soberbio. Sabíamos que venía en un gran estado de forma y aquí hoy lo está demostrando. Pues fíjate, la calle La Paz, que bueno, muchas veces casi entre broma y serio comentamos en los análisis del recorrido que esta es la parte de subida más pronunciada de Valencia. Y bueno, es totalmente llana, pero sí que es cierto que pica ligeramente hacia arriba, pero muy poco. Esta parte ahí se gira a izquierdas, va a pasar por la puerta de uno de los lugares más emblemáticos de Valencia, como es el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Muy recomendable para aquellos que les guste el arte y la arquitectura, pues pasar por ahí. Y ahora mismo lo está haciendo, pero a un ritmo que creo que no le va a permitir ver los detalles, ¿no?, de esa fachada. A Jomif Kejelcha. Ahí tenemos al etíope en la parte izquierda de las imágenes. El palacio que decíamos del Marqués de Dos Aguas queda ahí a la izquierda, ahí detrás. A la derecha, entrando ya en Capitanía y también casi ya en la calle La Paz, Agnes Engetich, con ese grupo reducido ya de 2 liebres, otro corredor más y la propia Engetich. 4 atletas en ese grupo de cabeza de carrera femenina. Ella va en solitario, pero bien acompañada, bien flanqueada por sus liebres y tratando de asaltar el récord del mundo de Letesenbet Gidey. Y hacemos un apunte también de nuestras corredoras nacionales, Carlos, a ver qué tal han pasado por ese kilómetro 10, por tener también esas primeras referencias. Teníamos un grupo muy importante y bueno, la primera corredora que ha pasado por el kilómetro 10 es Marichel Soler, con 32.49, seguida de Carla Gallardo y Esther Navarrete. Ahí muy tenemos bien. Este triplete de corredoras que bueno, que allí van a estar, pues bueno, de alguna manera buscando, muy seguida también de, ojo, de Alicia Berzosa, que debuta el medio maratón. En fin, tenemos corredoras que este año van a hacer
cosas muy interesantes, y vamos a ver hoy qué tal se desarrollan ya en ruta con estos 21 kilómetros algunas corredoras debutantes. En fin, estamos también teniendo esos pasos, ¿no? Carla Gallardo 32-52. Vamos a ir viendo qué tal esta segunda parte se desarrolla todo, Carlos. Sí, la propia Carla Gallardo, incluso en la previa, en la presentación de esta prueba con los atletas españoles de élite, ella dijo que le gustaría, incluso apuntaba a poder bajar de 1 hora 10 en la campeona de España de 10 kilómetros, que si bajase de esa marca estaría entrando en un grupo selecto de atletas femeninas españolas que han bajado de esa marca, apuntando al propio récord de España de 1 hora 08:47 de Koutar Boulait. Pues bueno, ahí lo dejamos. Vamos a ver lo que es capaz de seguir haciendo, ¿no? Tanto ella como el resto de españolas. Hacía referencia a ella porque fue la que estaba representada en esa rueda de prensa previa. Volvemos con Kejelcha. Está en Guillén de Castro, ya bueno, en Játiva, la parte izquierda. Veremos si la cámara nos lo enseña, la Plaza de Toros de Valencia. Esta es ya la entrada a la calle Colón. Está yendo a contrasentido del tráfico habitual, pero la parte izquierda está la Plaza de Toros. Ahí la vemos un poquito de fondo, ¿no? Uno de los lugares emblemáticos, pasando también por la Estación del Norte de Valencia. Y pasando por la calle Colón, aquí el único problema que suele haber, sobre todo si hay humedad, que no es el caso porque todavía no ha empezado a llover, es, si veis ahí, por ahí abajo justo pasa el metro de Valencia. Pues tiene unos respiraderos que son de metal. Y hacen complejo el correr por ahí, sobre todo cuando hay humedad. Repito que hoy no la hay, con lo cual no debería tener ningún problema. Pero el año pasado todo el mundo tuvo problemas ahí porque, claro, es metal y eso resbala. También es cierto que es una avenida amplia, ancha, y también, bueno, pues puedes esquivar esos respiraderos metálicos para poder ir por la zona del asfalto, que es precisamente lo que está haciendo Yomif, ¿no? En estos momentos. Una calle Colón que va a desembocar en la Puerta del Mar, y de ahí nos meteremos por Navarro Reverter a buscar otra vez el río. Mira, Carlos, digamos que justo la zona donde se encuentra Yomif en estos momentos, yo creo que el circuito de Valencia tiene una última parte vibrante, una última parte muy rápida. Y que pica para abajo. Que efectivamente es una parte que sí, ahí lo vemos. Esos respiraderos que decía. Efectivamente, ahí lo tenemos, Carlos. Pero es una parte del circuito que, como llegues muy bien justo a este punto y tengas suficiente energía y tengas suficiente capacidad mental, ¿no?, de resistir ese esfuerzo al máximo, te permite correr y mucho, ¿no? Entonces creo que nos esperan pues una parte final trepidante, Carlos, trepidante por ver las posibilidades o no de las obtenciones de los récords, etcétera. De momento, las dos imágenes que veíamos ahí, Agnes Engetic, que va por la plaza del Ayuntamiento, acaba de entrar en la plaza del Ayuntamiento, iba a ritmo de récord del mundo. Yomif Kejelcha va también a ritmo de récord del mundo, más justo Yomif, más holgada, si podemos llamar así, 15 segundos de decalaje Agnes, pero en definitiva estamos hablando de dos atletas que van a ritmos en los que ningún hombre por un lado y ninguna mujer por el otro ha corrido jamás, en caso de que terminen en ese en esos registros, contrastando sí. Esos registros. Contrastados, sí. Pasando por ese punto de animación de Valencia Basket, por cierto, que estaba de estreno hace unas semanas su espectacular Rocha Arena. Una barbaridad de recinto. Lugar, por cierto, que está ligado a la media maratón porque ahí estaba situada hace años ya, si no recuerdo mal, el último fue en 2019, la carpa de la Feria del Corredor, en su momento, de la Expo del 21K. Estaba colocada en la explanada, que ahora es uno de los lugares que en pocas semanas a día de hoy ya es emblema de la ciudad de Valencia. Bueno, pues vemos a Yomif, que acaba de pasar el kilómetro 14, vamos a buscar ese kilómetro 15 y efectivamente vamos a ver en el 15 esa referencia y vamos a ver cómo se comportan esos últimos kilómetros, ¿no? Un Yomif que conoce mucho la ciudad de Valencia, que lo hemos tenido muchísimas veces aquí compitiendo, Carlos. Un Yomif que no en vano lleva 2 victorias y otras 2 veces haciendo podium en Valencia, y no cabe ninguna duda que conoce a la perfección el recorrido. Sabe si tiene que en algún momento mantener quizá un poquito el ritmo, que es lo que tiene que hacer. Sabe si tiene que ir un poquito más para adelante. En definitiva, él va a gestionar muy bien su capacidad de rendir en estos últimos kilómetros, y bueno, y sabe que
ahora justo la zona donde está pasando es una zona donde se puede correr muy rápido y es justo el momento decisivo, es justo el momento donde sabes que puedes batir el récord del mundo o es el momento donde te vas a venir atrás. Y conociendo a Jaume Kejelcha y viéndolo en otras carreras que ha estado aquí en nuestra ciudad, estamos seguros que lo va a pelear hasta el último metro. Sí, sí, si hay algo que tenemos claro es que, voy a decir una obviedad, ¿vale? Pero si no lo bate es porque no es capaz hoy. Sí. Porque lo que tenemos claro es que no se va a dejar llevar, que no se va a milanar. Es un atleta muy competitivo, el vigente subcampeón del mundo en Tokio 2025 en los 10.000 metros, solo superado sorprendentemente, creo que para todos, hasta para el propio Gressier, por el francés Jimmy Gressier. Pero bueno, hizo una carrera muy interesante. El etíope fue segundo y a pocos meses está asaltando el récord del mundo de media maratón. Yo le estoy viendo muy seguro y yendo muy rápido, sí, José. Es un corredor que cuando lo ves en persona te impresiona por su altura. Mide casi prácticamente cerca de 1,90. Un corredor muy espigado, muy longilíneo, un corredor muy fino, ¿no? Y es un corredor que hace fácil lo difícil. Es decir, lo ves correr a ritmos de 2.42 y 2.43, ¿no? Y te sorprende. El otro día lo vimos entrenando por el río y iba a ritmos de 3.30 y 3.45 y parecía que iba rodando, ¿no? Es decir, sí, con una fluidez absolutamente tremendo, ¿no? Magistral. Es un corredor que vuela sobre el asfalto, ¿no? Que tiene unos apoyos muy rápidos, que se desplaza con mucha facilidad. Y bueno, y ahí lo vemos, ¿no? Que no desmonta, ¿no? Su estructura. Paso por el kilómetro 15, 40.59. 40.59 el paso por el kilómetro 15. Nos acaba de llegar ahora mismo Está peleándolo, Carlos. Al punto de los chips. Mira, y ojo a Said, ¿eh? Ojo a Said, que ha dado caza a Beleu y que ahora mismo yo creo que está, bueno, sigue, ¿no? A ritmo de récord de España. Veremos, porque cuando pase por el 15 será otra referencia positiva nuestra. Pero de momento a Beleu ya lo ha cogido. De momento ya ha cogido al, digamos, ahora ya no grupo, porque antes sí que estaba en grupo, ahora mismo estaba corriendo Beleu solo. Y lo vemos bien, Carlos, pero sin duda. Ha cogido a su predecesor. Sin duda, ha habido un momento donde Algrim parece que ha habido como un lance del Algrim por delante, creo que lo ha leído, sigue por delante, una buena lectura. Se ha quedado un poquito más atrás buscando su propio ritmo y está buscando su propio ritmo. Recordemos que había pasado 28.08 el 10K, es decir, que estaba en récord de España, ¿no? Estimando récord de España y sin ninguna duda no baja, no, lo vemos bien, lo vemos francamente bien. Sí, le estoy viendo bien, le estoy viendo concentrado. Le hemos visto dejar a Mohamed primero y coger a Beleu después. Y bueno, delante del atleta africano le tenemos, bueno, pues Said Mechal, que mirando el crono, yendo por la zona, ahí lo vemos a la derecha, un poquito escondido entre la arboleda, el Palau de la Música de Valencia. Y ahí le estamos viendo, fíjate la afición. Kilómetro 15, acabo de pasar Said por el kilómetro 15. Mira, te voy a poner. Sí, vamos a ver. 41.40 el paso de Almgren. Correcto. 41.40 el paso de Almgren. Y en cuanto tenga el de Said, madre mía, está todavía volando. No nos ha llegado el kilómetro 15 para Said. Pero Almgren está volando. Almgren está volando, está para bajar de 59 minutos en estos momentos. Realmente maravilloso, ahí sorprendente, ¿no? La proyección que hablábamos antes. Sí, estamos ahí. Va rozando el palo, ¿eh? Va rozando el palo, efectivamente. Va rozando el palo. Efectivamente, sin ninguna duda, ¿no? 42.38 Said Mechal. 42.38 Said Mechal en el 15. Pues sinceramente, Carlos, pues lo tenemos muy cerquita de ese récord de España. Vamos a ver cómo se comporta en la parte final. Está muy justito, Carlos, está muy justito, ¿eh? Todo hay que decirlo, pero claro, realmente se ha quedado ya solo, sabe lo que tiene que hacer, pero en definitiva, a veces tampoco todos. Está claro que busca el récord de España, pero también busca una excelente marca personal, ¿no? Kilómetro 16 para Kejelcha. Intentar bajar de una hora, pues es un hito, ¿no? Realmente. Hombre, solo Fabián Roncero lo había conseguido hasta que Carlos Mayo lo hizo hace unos años. Con lo cual, hito, sí, solo un español lo había hecho en la historia. Sin duda. Bueno, pues vamos a ver la recta final, ¿no? ¿Qué tal llegan los corredores? Cuidado, Carlos, que aquí llega también el muro del medio maratón. Es que a veces hablamos del muro del maratón, pero esa distancia en la que encuentras limitaciones también ocurre, ¿no? En el medio maratón. Y desde luego el 15
como hayas hecho un esfuerzo muy importante toda la primera parte de la carrera, aquí lo vas a pagar. Lo vas a pagar porque es así, no hay otra. Y mira Agnes, ahí tenemos a Agnes Engetich, que sigue bien acompañada por sus dos liebres, sigue bien acompañada también por otro atleta, pasando por el kilómetro 15, Agnes ahora mismo aproximadamente en 44:30. Ahora cuando lo tengamos oficialmente aquí decimos, pero vaya, está yendo muy rápido Agnes, la atleta que también aspira a ser plusmarquista mundial. De momento es la segunda mejor marca mundial de siempre, detrás solo de Letesenbet Gidey. Sí, pues vamos a ver el paso, ¿no? Porque yo creo que está más o menos ligeramente con un tiempo peor que lo que consiguió el año pasado en Valencia. Les recordemos que el año pasado fueron 44:15, ¿no? Ese paso por el 15K. Y bueno, vamos a ver. Hay un dato significativo, Carlos, es que los chicos que estaban con ella en su grupo se han ido por delante. Entonces, no sé si el irse por delante es porque han visto que quizá había bajado ligeramente el ritmo o no. Y mira, ya el Grim está con Kiwisera, es decir, ha cogido a los corredores que perseguían, ¿no?, directamente a Jomif, es decir, está haciendo una carrera espectacular y además se le ve, ¿no?, con esa manera de correr, con esa mirada, esa manera tan europea de correr, ¿no? Es decir, maravilloso. Tengo el paso por el 15 de Agnes Engetich, 44:36. 44:36 el paso por el 15 de la keniata. Sí, pues cuidado porque da la impresión que va bajando el ritmo, Carlos. Da la impresión que se le está haciendo un poquito larga, ¿no? Da la impresión que quizá le está pesando un poquito las piernas, ¿no? Bueno, quizá lo que podríamos pensar. El año pasado pasó un 44:15, pero es verdad que a partir de ahí, del 44:15, el último parcial le pesó muchísimo. No sé si es que ahora ha dosificado un poquito mejor o es que realmente le está costando ya, Carlos. Pues en el 17 Jomif, y ahí tenemos a Agnes. Sí que es verdad que a golpe de vista da la sensación que va más justa que antes. Sí. Y eso los números nos lo están diciendo bastante claro. En cualquier caso, habrá que ver el final que hace Agnes Engetich con sus dos liebres. El que no para de dar zancadas y prácticamente calcando desde la salida el ritmo es Jomif Kejelcha. Mirando el crono, se está viendo bien, es la sensación que nos da ahora mismo. Está ya por la calle Menorca apuntando a Juan Verdeguer. Eso es sinónimo de que se acerca en menos de un kilómetro. Va a tener la cota cero, el puerto de Valencia, esa zona marítima. De momento el puerto, después la zona del Cabañal y luego ya la recta final. Sí. Mira, estamos ahora en la zona de la Valencia moderna, ¿no? Es decir, cómo este recorrido nos ha llevado desde la huerta, desde el inicio de esa huerta de la zona de la Ronda Norte, cómo hemos pasado por el centro histórico, pasando por las Torres de Quart, las Torres de Serrano, el ayuntamiento, es decir, toda esa zona centro, y cómo ahora en estos momentos nos encontramos en la Valencia moderna. Ahí vemos, pues bueno, pues nuestra magnífica ciudad, ¿no?, de las artes y las ciencias. Que pronto se pondrá a tono para el maratón, ¿eh? Pronto se pone de gala, efectivamente, pronto lo pondremos. Y ahí vemos cómo ya está recorriendo esa zona ya. Fíjate los parciales, ¿eh? Sí. Fíjate cómo ha bajado de 19 segundos de colchón a 5. Sí, van a tener que apretar y mucho en esta recta final. Todo va a depender, ¿no?, realmente de las fuerzas, ¿no? Todo va a depender de cómo se encuentre, pero no cabe duda que va a tener que correr muchísimo en esta recta final. Es cierto que tiene ahí las dos liebres, ¿no? Es cierto que las liebres saben muy bien lo que tiene que hacer, muy bien el ritmo. Es cierto que la están dosificando, es cierto que la están llevando. Y nadie mejor que ellos, que entrenan, que la conocen, para saber cómo tienen que regular, Carlos. Porque quizás están regulando, ¿no? Quizás saben que es el momento de regular para los últimos 2 kilómetros poder acelerar y poder llegar a conseguir esa marca mundial. Mira esas piernas de Jomif Kejelcha, el dorsal 1 del Medio Maratón Valencia, Trinidad Alfonso Zúñiga, flanqueado por la policía local y las motos de cabeza de carrera, los compañeros cámaras y el resto de organización que están yendo a ritmo de récord del mundo. Está llegando a la zona del puerto, ya está oliendo a mar, ya tiene ese pequeño viento, la brisa con salitre
del puerto de Valencia, kilómetro 18, justo toca en ese punto la zona del puerto. A derechas de Yomif tiene el mar, a izquierdas tiene la ciudad de Valencia, la ciudad que mira al mar y que ahora mismo ya no va a dejar esa cota totalmente llana, la planicie absoluta hasta llegar al kilómetro prácticamente 21 y ya encarar los últimos 97 metros. Ahí estamos viendo a Yomif Kejelcha dando zancadas, acercándose a los 50 minutos de carrera y llegando casi ya al kilómetro 19, José. Sí, sí, lo vemos ya en la zona del puerto, en la avenida JJ Domine, en ese puerto de Valencia que se nos abre al mar, ¿no? Que vemos el mar Mediterráneo que baña prácticamente esas primeras calles, ¿no?, de la ciudad de Valencia, y sin ninguna duda está ya yendo a buscar ya bueno, pues esa recta final. Es consciente, lo sabe, lleva 50 minutos en estos momentos, sabe que tiene 7 minutos por delante. Carlos, necesita 7 minutos para poder conseguir, para poder llegar a la gloria, ¿no? Para poder llegar a lo que realmente le ha venido aquí a buscar a Valencia. Y bueno, pues ahí estoy seguro que desde la moto, ¿no?, Marc Roig, que estará liderando también la prueba, le estará dando las indicaciones, le estarán diciendo adelante, Yomif, estamos dentro de las posibilidades, es justo ahora, es el momento, no podemos desfallecer, ¿no? Entonces lo va a dar todo, Carlos, es que es así, es una lucha contra el cronómetro, bueno, es verdaderamente increíble, ¿no? Una lucha contra sí mismo prácticamente de Yomif Kejelcha, que está, como decimos, prácticamente llegando al kilómetro 19. Ahora mismo a su derecha, no creo que lo veamos, pero a su derecha va a dejar el edificio Vélez-Events, otro de los edificios históricos de la zona del puerto de Valencia. A la izquierda a su izquierda tiene la zona del Cabañal, que ahora atravesará. Además, muy bien, yo creo que muy bien trazado esa línea por Eugenia Viñes, porque no van pegados al mar, claro, para evitar el viento. Está muy bien definida esa calle, porque Eugenia Viñes es una paralela en la cual tú no estás viendo el mar y por lo tanto vas perfectamente tapado, ¿no? Es una recta de 1 kilómetro y bueno, y ahí Said, ¿no? Pues Said me sale en el 18, le estamos viendo muy luchador. Muy luchador, ahí está peleando, sabe que tiene... Bueno, que tiene por delante ahora pues esos 3 kilómetros, ¿no?, para poder intentar llegar a conseguir a lo que ha venido por ese récord de España y desde luego, bueno, encomiable, ¿no?, también Said Mechal, cómo lo está peleando y cómo lo está trabajando. Totalmente. Ahí vemos, como decíamos, a derechas ya tiene el mar. Cierto es que no va a correr nunca pegado al mar, con el mar a golpe de vista, porque, como venimos diciendo, le viene bien. Ahora mismo no está resguardado por casas. Ahora mismo a su derecha tiene un montón de restaurantes históricos a orilla de la playa de las Arenas y la Malvarrosa. A izquierdas, como veis, totalmente un descampado, pero a 500 metros va a tener ya la zona del Cabañal y se va a integrar dentro de ese barrio para estar protegido por edificios, lo veréis, edificios históricos además, para todos aquellos bohemios que quieran. Esa zona es perfecta para pasear y para ver la arquitectura de aquella época, principios del siglo XIX, principios del XX, final del XIX, y desde luego es una zona que para los corredores se resguardan muy bien, muy bien de el viento, como decíamos, que viene del mar. Sí, sí, y ahí vamos viendo cómo se va aproximando poco a poco a ese kilómetro 20 Yomif. Lo va viendo, lo es consciente de ello, sabe que entra en Eugenia Viñes, una calle recta de 1 kilómetro que va perfectamente protegida a ambos lados, a derecha y izquierda, por unos edificios, como dices tú, históricos, no son muy altos, son las típicas casas de pescadores, ¿no?, del momento, de la época, pero que están perfectamente diseñadas para proteger al corredor justo cuando entran a esa calle. Y al finalizar Eugenia Viñes girarán de nuevo a la izquierda para buscar ya esa última recta de meta, ¿no? Prácticamente 1 kilómetro de la avenida Staronchers. Ya están en Eugenia Viñes y ahí están perfectamente protegidos los corredores. Los voluntarios que ahí van a ofrecer ese avituallamiento. El último avituallamiento para los corredores. Efectivamente, todo el mundo animando. Yomif lo sabe, es consciente de ello. Vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos muy cerquita de llegar a ese kilómetro 20, Carlos. Veremos el paso por el kilómetro 20 y veremos qué sucede en esa parte final. Tiene que correr y mucho, Carlos, porque estaba yendo muy justito, como estábamos viendo en el paso anterior. Le quedan 3 minutos y medio. No es por meter prisa, Yomif. 3 minutos y medio para conseguir o no el récord del mundo en 2025. Ahí le tenemos por esa zona
de pescadores histórica en esta playa de Valencia, playa de las Arenas, playa de Malvarrosa, las dos playas por las que pasa esta carrera, rozando también la playa de la Patacona, la playa que pertenece al término municipal de Alboraya, pero que también es, pues bueno, prácticamente una seguidora habitual de esta recta final con ese último giro de izquierdas. Ahí estamos viendo a Jomif Kejelcha dar zancadas, pues ya pasando el kilómetro 19 y acercándose el peligrosamente al 20. Tiene que estar, no sé, Carlos, si es que igual no hemos sido capaces de verlo, pero yo… No, todavía no. Todavía no, pero tiene que estar ya pasando ese kilómetro 20, porque al final estaba estimando, el año pasado recordemos que pasó en 54:32 el kilómetro 20, por eso con las referencias del año pasado entendemos que tiene que estar ya realmente en ese paso. Ahí está, acaba de pasar el kilómetro 20, igual se está quedando un poquito justo, sí. Giro a izquierdas, giro a izquierdas para él. Y ahí le tenemos. Ahora ya solo le queda una recta larga, pero solo le queda una recta a Jomif Kejelcha. Ahora lo iremos viendo. El último kilómetro además va una cuenta atrás desde los 900 metros hasta la meta. Ahí tenemos a Jomif Kejelcha, fíjate, acaba de meter, se acaba de ir por encima. Se acaba de ir por encima en el último parcial. 58 minutos proyecta en meta, lo cual es un auténtico marcón. Pero es verdad que ha ido todo el rato apuntando a récord del mundo. Sí, pero el último… 800 metros para meta. Efectivamente, ahí lo vemos, pero bueno, creo que se le ha ido, se le ha escapado, ¿no? Lo ha tenido muy cerca, pero este último parcial se le ha hecho un poquito largo, Carlos. Es lo que estamos comentando, no tiene que estar todo de cara, todo tiene que fluir, todo… Estamos yendo a máximos, estamos yendo a por el récord del mundo. Se ha quedado solo desde el kilómetro 5, ha tenido que hacer 16 kilómetros corriendo a ritmo de 2:42, 2:43. Pues bueno, realmente tienes que estar realmente espectacular, y lo está, ¿no? Porque lo está demostrando, está sin ninguna duda, ¿no? Pues corriendo para buscar, bueno, pues ya no el récord del mundo, pero quizás sí buscar la mejor marca, ¿no? De este año, ¿no? Posiblemente. Sí, es lo que ahora mismo parece que le queda, y bueno, pues la mejor marca de este año la tiene Nicolás Kepkorir con 58:23. 58:23. Eso sí que apunta todavía a mejor marca mundial del año, eso sí, desde luego. Que son de las cosas que al final y los detalles que nos iremos quedando, pero bueno, pues ahí vemos al bravo de Kejelcha, ¿no? Dependientemente de que al final pueda, y en este caso pues se le va a ir ese récord del mundo, pero no cabe duda que la valentía con la que viene Kejelcha a correr a Valencia, pues hay que ponerse de pie, hay que aplaudir todos los aficionados que estén justo ahora ya aquí. Sí, en la última recta, esos últimos 300 metros, sí, 200 metros casi. Se tienen que poner de pie y aplaudir con fuerza. No hay nadie de la recta final, José, que no tenga un móvil en la mano, y el que no lo tiene está aplaudiendo. Últimos 100 metros para Jomif Kejelcha, el etíope que puede hacer la mejor marca mundial del año. Últimos metros para el etíope Jomif Kejelcha, que viene de ser subcampeón del mundo en Tokio en 10.000 metros por detrás de Gressier. Aquí ha venido a batir el récord del mundo, se ha quedado muy cerca, va a bajar seguramente, o va a estar justo, sí, de los 58 minutos. Mejor marca mundial del año va a ser, eso seguro, Jomif Kejelcha. Tercera victoria en Valencia, después de la del 19, después de la del 24 y esta en el 25. Mejor marca mundial del año, 58 minutos para Jomif Kejelcha, que pone en valor lo complicado que es batir los récords del mundo, y por eso en Valencia tiene mucho más valor todo lo que han conseguido en la capital del Turia, en la ciudad del running. Kejelcha ha llegado destrozado a meta, el último kilómetro se le ha hecho cuesta arriba, pero desde luego no podemos más, José, que darle las gracias por haber tirado él solo desde el kilómetro 5. Y atentos porque el Andreas Cuisera, Andreas Algrim, vamos a ver, 58:44 acabo de ver aquí. Pues, récord de Europa, récord de Europa, récord de Europa. Ahí le tenemos, Andreas Algren, que fue bronce en el Mundial de Tokio 2025. Ha sido 4 veces cuarto en campeonatos de Europa, 10 récords, 10 títulos de campeón de Suecia, y tiene 2 récords de área, 7 récords nacionales, y este es el tercer récord de área. Récord de Europa, el primer europeo
que baja de 59 minutos en la historia. Andreas Almgren, que ahí le tenemos recibiendo el agua de Alex Heras. Ahí está, gritando el sueco. Venía a hacer historia y Andreas Almgren acaba de hacerla en Valencia. Acaba de convertirse en el primer europeo en bajar de los 59 minutos en la historia del medio maratón continental. Andreas Almgren, que se abraza con Cuicera, que tiene ahí la bandera de su país, la bandera sueca, y que, como digo, José, ha hecho historia. 58-41. Ya vamos a ver qué le dan. Y ojo, ojo, que vienen los españoles. Mira a Carlos Mayo, que ha venido por detrás. Ha venido remontando. Ojo a Carlos. Ojo a Carlos. Ojo a Carlos Vamos Mayo, a ver. 200 metros, adelantando a Said Mechal, que era el primer español en toda la carrera hasta la recta final. Carlos Mayo, que ha ido de menos a más. Obviamente el récord de España no va a conseguirlo, ya lo tiene, pero está preparando Maratón Valencia. En unas semanas le veremos aquí. Y el primer español en línea de meta, que vuelve a ser Carlos Mayo. Últimos metros, ahí le tenemos, el atleta aragonés que entrena en Madrid con compañero de entrenamiento, Yago Rojo, y otro amplio grupo de corredores. Ahí le tenemos a Carlos Mayo parando el crono por delante de Said Mechal. Pues una gran carrera de menos a más del atleta con licencia aragonesa, y que ahí le tenemos. Esta es mi casa prácticamente. Y ahí tenemos a Nassim también. Bueno, pues magnífico, los tres primeros españoles, Sí, tenemos el podio español. A ver, Yago, porque no estaba demasiado lejos. Ahí vemos a José Antonio Redolat, además, dar la enhorabuena y felicitar a Carlos Mayo, el seleccionador de atletas españoles, que hace una gran tarea, tanto él como Marc Roch con los internacionales. Las cámaras se marchan con Carlos Mayo. Carlos, cómo ha sabido se abraza con Juan Roch. Qué gran competidor, Carlos. Qué gran competidor, de menos a más. Venía, quería valorar cómo estaba, cómo se encontraba. Tenía miedo, ¿no? Después de lo que le pasó hace 2 años posteriormente. Pero bueno, ahí vemos a un Carlos magistral, magnífico, con un Said Mechal que no ha especulado, que ha salido a por todas y lo ha intentado, y hay que darle la enhorabuena y hay que, bueno, valorar, ¿no? Ese nivel de compromiso, ¿no? Y ese nivel de competitividad. Y un Nassim Jesús que, bueno, que ya debutó el año pasado en medio maratón y vuelve a demostrar que sin ninguna duda es un gran medio maratoniano, ¿no? Y más corredores. Jorge González, el actual campeón de España de media maratón, ahora lo vemos entrando en meta. En fin, ahora ya vamos va a tener un goteo enorme de corredores. Fijaros cuántos corredores por debajo de hora 3, ¿no? Estamos teniendo Jesús Ramos también. En definitiva, iremos viendo resultados finales. Todavía estamos esperando, por cierto, a la primera clasificada. Ya la vemos ahí, Ya la vemos ahí. Vamos a ver, 1 hora 02. El récord del mundo es 1 hora 02:52. Está apretando hasta el final, Le quedan 200 metros. Creo que se va a quedar cerca o lo puede conseguir. Vamos a ver. Últimos metros para Agnes Engetich, la keniata. Vamos a ver lo que es capaz de hacer. Creo que le va a quedar muy poquito. 1 hora 02:52 es el récord del mundo. Vamos a ver que lo puede conseguir. Últimos metros. Vamos. Hora 02:52 es el récord del mundo. Ahí lo tenemos muy cerquita. ¡Qué cerca se va a quedar! 1 hora 02:52 se cumplen ahora. No va a ser récord del mundo. Se va a quedar a muy pocos segundos del récord del mundo del Etesembet Gidey. 1 hora 03. Pues la tenemos ahí. 1 hora 03. 04, 05, no lo va a conseguir desde luego, pero una gran victoria, muy cerca del récord del mundo, muy cerca del récord keniata que ella misma tiene. Y ahí tenemos a Agnes Engetich tirándose al suelo. Lo ha dado absolutamente todo. Recibe el apoyo de Marc Roch, el seleccionador de atletas internacionales del medio maratón Valencia, Trinidad Alfonso Zúrich. Qué gran competidora Agnes Engetich también. Ha estado bastante porcentaje de la prueba por debajo del récord del mundo y se ha quedado a muy pocos segundos, José, a muy pocos segundos de un récord que dijimos en su momento que iba a tardar en batirse, como es el del Etesembet Gidey. De momento no se ha batido, pero lo ha saltado, totalmente. Absolutamente, que bueno, otra corredora excepcional que ha venido a Valencia por ese récord del mundo y bueno, pues al final no ha podido ser, no. Dentro de que ha corrido, bueno, y posiblemente ha hecho una marca
no sé si posiblemente sea la segunda mejor marca de la historia. Vamos a ver cuando tengamos los registros. Será la tercera porque la tercera. Ella tiene la segunda mejor marca de siempre y no ha hecho marca personal. Y no ha hecho marca personal, pues efectivamente, ¿no? Sí. Que demuestra, bueno, pues que vienes a competir, que vienes a darlo todo. Bueno, y aquí vemos a Sefai, ¿no? Es decir, vamos a ver también otra gran corredora que, bueno, que evidentemente pues no ha estado al nivel del año pasado, no siempre se puede estar al máximo nivel. Pero los corredores vienen, lo saben, pero lo intentan. Ese es el valor, Carlos. Demostrar, ir y demostrarlo. Y cuantas más veces lo intentas, más posibilidades tienes. Lo que sí ha conseguido la keniata es la mejor marca mundial del año. Sí, el World Lead, la mejor marca mundial del año. Ahí lo estábamos viendo, que efectivamente. Tenía Fotien Tesfaye. Y mira, fíjate ahí con los carteles de World Lead, la líder mundial del año, la mejor marca mundial del año que tenía Tesfaye en 1 hora 03:35. Y el área récord, el récord de Europa, estratosférico récord de Europa, de un atleta que ha sido 10 veces campeón nacional, que tiene con este ya 3 récords de área y 7 récords nacionales. Desde luego con esto acaba de seguir ampliando su factura de grandes marcas en el historial. Sí. Desde luego que, bueno, pues Valencia una vez más. Y luego espérate, Carlos, porque vemos a la primera española, sí, Esther Navarrete. Esther Navarrete. Vamos a estar muy pendientes también de la llegada de nuestras primeras corredoras nacionales. Vamos a ver qué tal ha ido, porque al final teníamos esa referencia en el kilómetro 10, pero vamos a ver cómo se ha desarrollado la prueba, ¿no?, en esta segunda parte, y estaremos muy pendientes de ellas. Vamos a ver si somos también capaces, ¿no?, de tener hoy pues esos grandes registros. Pero sin duda, Carlos, hoy el nombre propio es Andreas Algren. Totalmente. Es el corredor que ha roto todos los pronósticos. El corredor que hoy, por primera vez en la historia, un europeo baja de 59 minutos y se confirma como un corredor que en estos momentos tiene el actual récord de Europa de 10K, récord de Europa de media maratón, y ambos conseguidos aquí, en Valencia. Sí, desde luego. Nos habló muy bien de Valencia, recordando el pasado mes de enero, y creo que se va a volver a llevar una grandísima sensación de esta ciudad. Ahí estábamos viendo a Barzola, si no me... Barzola, sí. Si no que ya ha entrado, me ha engañado a la vista. Ya ha entrado a meta también. Barzola, claro, ahora vemos aquí ilustres corredores también ya de un nivel extraordinario, ¿no? Estamos en 1 hora 6. En realidad pues estamos viendo ya corredores, bueno, pues y las primeras mujeres, ¿no?, entrando en meta, la ¿no? keniata. Estamos viendo en parte inferior izquierda la primera española, como decíamos, a Esther Navarrete. Y bueno, pues ahí la tenemos, tratando de ir lo más rápido posible, desde luego, y vamos a ver lo que es capaz de hacer Esther, que tiene una marca de 1 hora 09:58. Sí, vamos a estar muy pendientes, Carlos. Ahí, bueno, pues ya tenemos en las pantallas en Getich celebrando su victoria, los corredores que están entrando ahora en meta, pues también haciendo esos comentarios, ¿no?, de qué tal se han encontrado, cómo ha ido todo. Bueno, pues algo muy habitual, ¿no?, en estos en estos impases, ¿no?, de carrera, ¿no? Qué difícil es, Carlos, prepararte, venir y que salgan las cosas. Es muy complicado. Mire, yo siempre digo una cosa: no conozco ningún corredor que cada vez que se pone el dorsal hace marca personal. No conozco ninguno, Carlos. Eso es imposible. Es decir, por eso es el valor, ¿no?, de los corredores, de intentarlo una y otra vez, para buscar conseguir ese tipo de objetivos. La estadounidense Harley, que la tenemos también en meta ya. Bueno, en fin, ahora va a ser un goteo incesante de corredores que nos van a seguir pues bueno, entrando y dando color a esta recta final en la Avenida de los Naranjos, en la Avinguda de Tarongers, en Valencia. Ya se están abriendo paraguas, por cierto. Sí. Ha empezado a llover en Valencia, y como estaba previsto, no iba a llover en la parte élite y sí iba a llover en la parte popular, y así está siendo. Así está sucediendo, ¿no? Es decir, se nos Mira, ayuda Carla Gallardo. Ojo que Carla y Esther Gallardo, Navarrete por detrás, Esther justo al tiro detrás. de cámara, sí. Sí, pues Carla Gallardo, vamos a ver. La primera española, Las cámaras se nos iban con una, pero era la otra. Carla Gallardo, últimos metros para la campeona de España de 10 kilómetros en Bilbao. Ahí la tenemos. Venía con muchas ganas, quería marcar esa hora 09 en meta, y ahí la estamos viendo sufrir hasta el final. Vamos a ver cómo se coloca. Bueno, 1 hora 09 va a carrera, una gran, enorme carrera para una gran prueba para ella, enorme, una gran marca. Ahí la tenemos entrando en 1 hora 09. Vamos a ver el pico. 1 hora
09. Magnífica Carla, sí. Hora 09.12. Hora 09.12, si no me ha engañado la vista. Hora 09.12. Pues hora 09.12 la coloca como quinta mejor marca española de todos los tiempos. Sí. Quinta mejor marca española de siempre, igualando a Magina Mayuf. Sí. Excelente carrera la de Carla Gallardo, desde luego que venía también con estas ganas, ya dijo en la rueda de prensa que venía, que pensaba que era una corredora para hacer hora 9, ¿no? Ya fíjate la marca que claro, tenía, hora 12.41. Sí, tenía tenía hora 12, ¿no? Pero era consciente. Recordemos que es la actual corredora que tiene el récord nacional de 10K conseguido el año pasado, por tanto con 31.11 si no recuerdo mal, y ella era consciente de que podía estar en hora 9, ¿no? Esa debía ser su marca. Y bueno, pues magnífica, ¿no? Lo que ha hecho Carla Gallardo. Esther Navarrete, que entendemos que ha entrado también. Ahora veremos, bueno, pues ese podium de mujeres nacionales. Y que Esther habrá hecho marca personal porque tenía hora 09.58, y teniendo en cuenta que ha entrado en una hora 09.12 aproximadamente, oficioso, sí, hasta que dé el tiempo oficial Carla Gallardo, ya ha entrado poco detrás. Alicia Berzosa, que habrá hecho marca personal Esther Navarrete. Acompañado de Alex, ¿no? Yo creo que le habrá ayudado a Alex a hacer este medio maratón, a debutar, ¿no? Si no recuerdo mal, debuta Alicia Berzosa ahí con un debut magnífico con hora 10. Con hora 10, fantástico. Maravilloso también, ¿no? Lo que estamos viendo ahí, vemos a Esther Navarrete. Pues acaba de entrar ahora. Acaba de entrar. Parecía que iba por detrás, Carlos. Sí. No sé si hemos tenido ahí las cámaras se nos han ido. Un error, como cabeza de carrera Esther Navarrete, y realmente no lo era. No lo era. Era Carla Gallardo. Era Carla. Bueno, pues ahora. Claro, aquí disculpadnos porque obviamente dependemos mucho de la imagen que nos muestran. Eso es. Iremos tomando nota, ¿no? Ahora iremos haciendo una recapitulación, ¿no? Tanto del podium masculino, podium femenino, tanto nacional como internacional, efectivamente, y vamos a ir pues viendo, ¿no? Realmente el comportamiento de todos estos esforzados corredores y corredoras, ¿no? Que sin ninguna duda pues lo dan todo y hacen todo lo imposible por poder estar pues peleando, ¿no? sobre el asfalto. También hablaremos un poco de los corredores valencianos, Carlos. A ver, hemos visto la entrada de Pablo Alba también, y en mujeres, pues bueno, vamos a ver la entrada de quizá la primera mujer valenciana, que bueno, ahora ya entre tantos corredores y corredoras, en ocasiones se nos hace muy complicado, ¿no? Ver cuál es ese corredor o corredora también valenciano. Ahí ya vemos corredores que intentando buscar y bajar de esa hora 12, ¿no? Como marca importante. Ahí estamos viendo con los compañeros de Apunt, que obviamente la señal internacional es la realización de la Televisión Autonómica Valenciana, y por eso estamos viendo las imágenes. Sí. Estamos viendo a Carla Gallardo. La marca que ponía abajo de marca personal es una hora 12 y ahora ya es una hora 9. Una hora 9. Vamos a ver si encontramos el resultado. Pues sí, la primera corredora española, Carla Gallardo, hora 9.14. Meritxell Soler, una hora 9.46. Y tenemos Alicia Berzosa, 1 hora 10.37. Creo que ese es el podium femenino de corredoras nacionales. O sea que magnífico podium el que hoy hemos obtenido aquí también en la ciudad de Valencia por parte de las corredoras nacionales, que sin ninguna duda pues están tratando de, no cabe duda que cada año que pasa, cada medio maratón vemos como las corredoras corren muchísimo. Yo recuerdo hace unos años, Carlos, que hacer en mujeres nacionales una hora 12 era una marca excepcional, era una marca ya muy buena, y ahora pues te tienes que ir ya bajando de hora 10, ¿no? Para poder estar en ese ranking, en ese top 5 nacional, ¿no? Para poder aspirar a conseguir, internacionalidades. Es decir, que vemos cómo ha mejorado muchísimo el registro de las mujeres también en nuestro país. Cada vez corren más, cada vez tenemos mucho más nivel, y es mucho más difícil poder estar dentro de ese elenco de corredoras nacionales, porque cada vez tenemos más. Sí, una hora 12 sigue siendo excepcional, pero claro, ahora hay más atletas que lo hacen. Desde luego hay que poner en perspectiva, hay que poner en perspectiva también. Yo creo que gracias a días como este, que se aspira a récords del mundo todo el rato,
y que se está pues luchando hasta el final para conseguirlo, pone en valor que esto no es tan fácil, que muchas veces, ahora ya parece que sobre todo los menos habituales a ver atletismo, ¿no? Ah, bueno, no se ha batido el récord del mundo. Claro, bueno, claro, perdón, claro. es que batir el récord del mundo es conseguir una marca que nunca nadie en la historia ha conseguido. Esto no se puede hacer todos los años. Sí, no se hacer puede hacer todos los años. Y días como este ponen en valor eso. Absolutamente. Lo hemos comentado, ¿no? Al final el competidor se prepara, lo hace todo por estar el día de la salida en las mejores condiciones posibles, y no siempre se gana, Carlos, no siempre podemos vencer el cronómetro, pero ahí está la grandeza, ¿no? El pasar página, el volver a intentarlo la siguiente vez, y eso es lo que hacen los corredores, y eso es lo que hacen los grandes competidores, intentarlo, y cuantas más veces te pones el dorsal, cuantas más veces te preparas, más posibilidades tienes realmente de obtener el ansiado éxito, ¿no? Que cada uno de los corredores que hoy está aquí, pues seguramente buscaba su éxito, ¿no? Unos bajar de marca, otros acompañar a un amigo para que haga su marca personal, otros simplemente era por el hecho de hacer la competición y acabarla. En definitiva, cada uno va a tener su objetivo, pero aquí nadie regala nada, no hay una varita mágica que te toque y mañana te pongas unas zapatillas y hagas los 21 kilómetros. Aquí lo que requiere es realmente pues mucho entrenamiento y muchísimo esfuerzo. Desde luego que sí. Ahora fíjate la serpiente multicolor Claro, que tenemos de corredores y corredoras que van a ir entrando en todas las oleadas que se han ido dando. Claro, que se han ido dando durante la mañana, porque es que hace pocos minutos se ha dado la salida de la última oleada de la mañana. Justo a las 9:37 era la última. Ya ¿no? Había llegado Yomif. Ya había llegado efectivamente Yomif cuando, bueno, se ha producido esa salida, ¿no? Bueno, no cabe duda, ¿no? Que, ojo, estamos hablando de que ya estamos en 1:16, estamos hablando, son corredores de muchísimo nivel, corredores populares, ¿no? Hacer 1:15, pues bueno, estamos hablando de ritmos de 3:30, Carlos, ¿sabes? Es decir, 3:30 durante 21 kilómetros, no es ninguna tontería, estamos hablando de que están corriendo y muchísimo todos estos corredores que ahora los vemos aquí en esta recta de la avenida Staroncher. Mira, estoy viendo a Lidia Sánchez Puebla, la marchadora internacional española, que ha venido a correr un año más aquí a Valencia, no a marchar, sino a correr, y que, bueno, estuve con ella en la feria viendo a ver cómo llegaba fuerte, sin lesiones, pues una atleta que es habitual en las competiciones internacionales de marcha, pues yo creo que va a terminar en hora 16, sí, no habrá llegado a hora 17 en meta, la hemos visto de pasada a la atleta madrileña. Sí, desde luego que utilizan también, ¿no?, los marchadores pues estas pruebas, ¿no?, como parte también de su entrenamiento, como parte de su preparación, ¿no?, para sus grandes retos, ¿no?, sus grandes objetivos. Y qué bonito, cuando los corredores los ves pelear, los ves luchar, Carlos, que van en esa recta de meta mirando el crono. Mira, Yomif Kejelcha, mejor marca mundial del año, 58.02, Roddy Cuicera y Brian Kibor. Pero la noticia está en Andreas Almgren, 58.41 tiempo oficial, el primer europeo en la historia en bajar, además holgadamente, de los 59 minutos, nuevo récord de Europa para Almgren, para el sueco, en Valencia. Ya tiene el de 10K en el 10K Ibercaja de Valencia, y ya tiene el de medio maratón con este récord que ha superado a Wonders y que se coloca como el mejor y el primero en bajar de esos 59 minutos en la historia del continente europeo. Pues ahí está ya el reto, Carlos. El reto está que los corredores europeos son hoy conscientes que se puede bajar de 59 minutos, ¿no? Y estoy seguro que detrás de Almgren muchos más lo van a intentar. Y la clasificación general de mujeres con Agnes Engetic, con Agnes rozando el récord del mundo, pero no consiguiéndolo. 1:03:38, victoria para la keniata Tesfaye, y Loleo, segunda y tercera. La primera europea, ahí le estamos viendo, Lucan en séptima posición con 1:08:04. Y Carla Gallardo, fíjate, sí, décima. Mejor española con 1:09:14. Lo mismo que Carlos Mayo, que ha quedado décimo. Es decir, los dos primeros españoles pues han quedado dentro de ese top 10, en esa décima posición, que sin ninguna duda, con el nivel internacional que tiene
Medio Maratón Valencia pues es un éxito también en esa clasificación general. Carla se coloca sexta en el ranking español de todos los tiempos. Sexta en el ranking español de todos los tiempos, solo superada por Koutar Boulaid con el récord de España, Laura Luengo, Fátima Ouadou, Irene Sánchez Escribano, Majida Mayouf y ya la propia Carla Gallardo. Pues sexta de todos los tiempos tampoco es fácil, ¿eh? No, en absoluto. No es nada fácil meterse en ese top 10 a nivel histórico. Pues bueno, dice mucho de Carla Gallardo, ¿no? Dice que es una corredora que se adapta muy bien a la ruta. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que eso es un aspecto que hay que entender, porque hay corredores, Carlos, que bueno, quizás son excelentes corredores en pista, se defienden muy bien en cross, etcétera, pero luego pasan a la ruta y como que la ruta les cuesta, ¿no? Se les atraganta un poquito, ¿no? Y el caso de Carla pues está demostrando que no es así, ¿no? Es una corredora que se ha adaptado muy bien a la ruta y que es capaz de hacer, bueno, pues grandes cosas que nos ilusionan a todos los aficionados españoles de lo que será capaz de hacer Carla Gallardo, ¿no? De ahora en adelante. Bueno, ya tiene el récord nacional de 10K, ahí es nada. Tiene ahora ya esa sexta mejor marca en media maratón y estoy seguro que esto va a ser un impulso y una motivación enorme para ella y bueno, y Arturo Martín, su entrenador, ¿no? Que hay que dar también la enhorabuena, que va a ser un impulso enorme pues para seguir tirando para adelante y seguir avanzando. Totalmente, sí, porque claro, hay que acordarse de los entrenadores también, que son los que trazan el camino de los atletas en el proceso y luego los que lo deben llevar a cabo pues son los propios atletas y sus piernas, ¿no? No hay un atleta sin su entrenador que llegue a conseguir cosas y no hay entrenadores sin atletas, porque claro, sería trabajo en vano. Estos días que hemos estado pues en contacto con todos ellos, pues veíamos a los corredores, pero veíamos a sus entrenadores al lado, ¿no? Siempre acompañando, siempre guiando, siempre ofreciendo, ¿no? Los mejores consejos, ofreciendo la tranquilidad, ¿no? La serenidad. Oye, paz, calma, vamos a hacer las cosas con tranquilidad, este es tu ritmo, no te cebes, ¿no? Siempre dando ese punto de vista de sensatez, ese punto de vista de coherencia, ¿no? Siendo ambiciosos, pero siendo realmente coherentes, ¿no? Con el nivel de corredor y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y ahí están los corredores. Fíjate la repetición de la entrada a meta, hoy vamos a verla, de Jomit Kejelcha, del primer clasificado del ganador de esta edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich. Seguimos viendo entrar corredores y corredoras. Seguiremos estando aquí todavía algunos minutos más con vosotros porque, como nos gusta decir siempre, aunque en este caso no ha habido récord de inscripciones porque se cerró en 25.000, igual que el año pasado, se ha igualado, podríamos decir, ¿no? el número, pero los atletas que baten los récords de inscritos no son la élite. Es el resto de corredores que está entrando a la misma meta, con lo cual todos ellos también, desde luego, queremos verles entrar, queremos que les veáis entrar, queremos que sigamos pues bueno, disfrutando, ¿no? De este color que ha dado Valencia, que por cierto, para aquellos que estáis viendo que llueve, efectivamente llueve, pero sí que es verdad que no llueve excesivamente, no es un jarreo como el año pasado, que llegó a caer mucho. Este año no ha caído, no está cayendo tanto, está cayendo gotitas, está chispeando un poco, lo cual, bueno, no diré que sea bueno del todo, pero sí que tampoco es malo porque te refresca, ¿no? Para los populares que ya no van buscando sus marcas, pero no van tratando de hacer récords mundiales, que vas a un ritmo mucho más elevado, bueno, creo que puede refrescarles un poco, por ver la parte positiva, José. Sí, no creo que esto sea realmente ningún factor ahora en estos momentos, porque no, fijaos en el suelo, de momento no está siendo un problema. Para nada. Nosotros tenemos delante la ventana que estamos viendo, ¿no? Esa entrada a meta y no está lloviendo, Carlos. Pero hablábamos de los corredores populares, ¿no? El músculo que tienen, un medio maratón con 25.000 corredores, pero que voy a dar una cifra que ya ha dado la propia organización, pero habla mucho y muy bien de lo que significa este medio maratón, ¿no? Hay 17.000, han habido 17.000 corredores en lista de espera que han esperado que, bueno, si algún corredor por cualquier circunstancia se lesionaba o no podía venir a la prueba, poder coger ese dorsal. Es decir, casi que se podría haber montado otro medio maratón más, es decir, con 17.000 corredores. Hasta tal extremo que la propia organización pues ha tomado la decisión a partir del próximo año
los corredores que han corrido van a tener preferencia para conseguir su dorsal, pero todos, una vez finalicen los corredores que cojan su dorsal, el resto de dorsales, imaginémonos que hay 10.000 corredores que deciden repetir el año que viene, pues tienen preferencia. Y esas 15.000 restantes se va a hacer por sorteo, Carlos, porque llega un momento que la masificación de corredores que quieren venir a Valencia es tan grande que no da cabida para más. Claro. Pero no solo, Carlos, corredores populares o ese grueso de corredores, sino corredores élite. Nos decía Marc Roig que se han quedado muchos corredores de hora 2. Sí, sí, no, corredores claro. de hora 2 sin poder entrar a participar en el medio maratón. Es decir, cuidado que estamos hablando de, ojo, de corredores de muchísimo nivel que no ha habido posibilidad, no cabían más corredores. A mí, sabes que me gusta muchas veces hacer cuando acaba el medio maratón. Mira, vemos ahí, por cierto, ahí abajo a Martín Fiz también. Sí, que venía a ganar los con 62 años, las Super Halves, toda la Super Halves, en su franja de edad. Vamos a ver si el vitoriano es capaz de seguir haciendo historia en su franja de edad. Decía que algo que me gusta mucho hacer en la media maratón de Valencia y también en el maratón es cuando termina todo y ya tenemos todos los resultados y está todo recogido y ya con calma en casa uno pues se pone con sus arrebatos frikis a mirar cosas y datos, que eso me da mucho. Me gusta mirar los por bloques, ¿no? ¿Cuántos han bajado de no sé qué? ¿Cuántos han bajado de no sé cuántos? Y ahí hacemos un historial que desde luego es muy llamativo, ¿no? Es muy curioso. Y ahí yo creo que sí se da el potencial y el músculo de lo que tiene Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich en este caso, o Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich en el caso de aquí unas semanas. Claro, fíjate, el año pasado se batieron, creo que fueron 6 récords nacionales. Que esta es otra, esa lista. Claro, 6 récords nacionales. De momento el sueco ya lo tenemos. Claro, tenemos el sueco, el de Almgren, ya está. Efectivamente, entonces vamos a ver ahora cuando ya tranquilamente pase todo y tengamos los datos, las cifras y veamos, podamos hacer un análisis objetivo, real de lo que ha pasado. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Cuántos corredores han bajado de 59 minutos? Que esa es otra, Carlos. Es decir, 1, 2, 3, los 4 primeros corredores de la clasificación han bajado de 59 minutos. ¿Cuántos corredores han bajado también de la hora, no? Pues 4, 5, 6 corredores han bajado de la hora. Es decir, hablamos de cifras tremendas, ¿no? Y corredores entre 1 hora y 1 hora 3, ¿cuántos corredores hay? Claro, bueno, pues son cifras a eso me refiero. Escandalosas, ¿no? A eso me estaba refiriendo mientras estamos viendo, no escuchando, pero sí viendo a Martín Fiz, histórico, campeón de Europa y del mundo, de maratón en su momento, en los 90, y que sigue dando ejemplo, de verdad. Es un auténtico ejemplo de superación, de dedicación y de persona y atleta, ¿no? Como no podía ser de otra forma, el atleta vitoriano, ahí le tenemos. Los corredores populares que, fíjate, están llegando a meta sufriendo, pero es un sufrimiento de estos que nos gusta a los corredores, que cuando llegas a meta hay un punto en el que dices, ¿quién me mandaría a mí meterme aquí? Pero luego cuando cruzas la meta, al poco, incluso antes a veces de coger la primera botella de agua del avituallamiento después de meta, ya dices, bueno, pero la semana que viene no hay una carrera no sé dónde, pues voy a correrla también. Mira, Carlos, o sea, esto va así. Así es, ¿no? Es decir, estás finalizando la carrera y estás pensando ya cuándo será la próxima, ¿no? La próxima carrera, la próxima edición, qué nos vamos a preparar, qué es lo que vamos a hacer, porque sin ninguna duda, pues esto genera unas endorfinas cuando cruzas esa línea de meta. Yo siempre al final acabas comentando que es un torrente de felicidad, ¿no? Que es un torrente en el que los corredores hoy, cuando llegan a meta, esto no ha acabado aquí. Esto es, ahora viene la segunda parte, ese kilómetro 22, Sí, el kilómetro 22, que independientemente de toda la recuperación que ahora tienen que hacer los corredores, ¿no? Pues para precisamente que, en fin, que recuperen y tiren para adelante. Pero ahora viene el post. Oye, ¿tú cómo te has encontrado? Pues yo me he encontrado de esta manera, pues yo de la otra. Oye, pues fíjate, yo en este punto kilométrico me ocurrió. Empieza esa valoración, ese análisis, donde nos contamos, donde llegamos a casa y entonces nos están esperando los familiares pues para darnos ese abrazo, porque aquí ha corrido todo el mundo, han corrido ellos, pero las personas que les han apoyado también han estado detrás, ¿no? Corriendo y empujando. Y recordemos, Carlos, esto es ejemplo. Esto es ejemplo para todas aquellas personas
que alrededor de los corredores y de las corredoras ven cómo dedican parte de su tiempo a algo que, cuidado, es ponerte unas zapatillas, correr 21 kilómetros, que eso no es una cosa que se hace de cualquier modo, ¿verdad? Y quien tenga un corredor o una corredora en casa sabe a lo que nos referimos, el levantarse antes de ir a trabajar para salir a correr por la mañana, en invierno que hace frío, en verano que hace humedad, por lo menos en las zonas de costa, ¿no? Nos estáis escuchando desde cualquier parte del mundo, pero siempre, en cualquier lugar, hace algo diferente al resto del día por la mañana muy temprano, ¿no? Pues eso es lo que tiene que hacer el corredor o la corredora que está preparando una media maratón o un maratón, una prueba larga en definitiva, y que quiere salir a entrenar preparándola con un objetivo, fijándose, preparándose la ropa el día de antes, comiendo, cenando lo que corresponde, sacrificando salidas o sacrificando quedadas con gente para tener que entrenar y cumplir los entrenamientos. Al final, este es el objetivo y este es el día en el que, fijaos cómo muchísimos, miles de corredores y corredoras van a cruzar la meta hoy con una sonrisa en la cara, y eso es objetivo conseguido, José. Objetivo el que conseguido. sea, aunque sea terminarlo, da igual. Porque, Carlos, mira, yo siempre digo que lo primero que el corredor tiene que tener en cuenta cuando está compitiendo es que su estado de salud durante la competición le permite seguir avanzando. Y me explico. Es decir, no podemos poner en riesgo bajo ningún concepto, y lo digo desde aquí aprovechando los micrófonos, bajo ningún concepto podemos correr el riesgo que tengamos una dificultad por salud y seguir para adelante. Si tenemos una lesión, una rotura fibrilar, si me encuentro mal, me encuentro mareado, noto que tengo una especie de agonía, es decir, si tengo esas sensaciones en las que soy consciente que no estoy bien, tengo que retirarme, no pasa nada. Mira qué imagen. Acaban de entrar, por cierto, los prácticos de la hora 24. Que nadie se fije en el crono de arriba, que nadie se fije en el crono de arriba, porque como han sido oleadas diferentes, eso es. Las marcas de referencia ya no van sirviendo. El crono de meta es el de la élite, el primero que arrancó a las 8:25 de la mañana. Y el contador, por cierto, que vemos allá al fondo, de euros, son euros. 1 euro por cada finisher va a ir destinado a una buena causa. Siempre se hace lo mismo en Medio Maratón Valencia. Y en este caso, pues nos acercamos ya a los 2.000 finishers, con lo cual a los 2.000 euros. Y todavía quedarán 23.000 por entrar. Claro, siempre hay una entidad beneficiaria, ¿no?, de todo esto, que esta vertiente solidaria que también tiene el corredor, que también tienen las organizaciones, que también hacemos que gracias a la aportación de los corredores pues ayudamos cada año a una entidad que lo necesita, que tienen toda nuestra admiración y que queremos colaborar pues con ellos, ¿no? Y así pues año tras año pues esa entidad recibe estos fondos económicos pues para poder desarrollar sus propias actividades. Pero decía Carlos que efectivamente la salud es lo principal, y si yo no me encuentro en las condiciones óptimas, tengo que apear. No pasa nada. Volveré a desafiar con garantías el reto del año siguiente. Pero si durante la competición veo que se me va la marca, veo que se me va la prueba, veo que durante la competición se me está yendo la marca, plan B, reacciono, modifico, reajusto, busco otras posibilidades, pero al final tengo que acabar la carrera, porque acabar la carrera significa cruzar el arco de meta, y cruzar el arco de meta es cerrar ese círculo, cerrar un círculo que iniciamos y empezamos hace muchísimas semanas, y que gracias a cerrarlo al final adquieres un gran aprendizaje y al final adquieres pues mejorar para las próximas ediciones. Pues José, vamos a ir despidiendo ya esta retransmisión que desde luego nos ha llevado desde las 8:15 de la mañana hasta prácticamente ya las 10 de esta mañana casi lluviosa, poquito a poco lluviosa. Está siendo, antes no lo fue, pero sí que estaba nublada, ahora mismo va a terminar siendo por lluviosa, no demasiado, así que todos aquellos que tengáis algún conocido corriendo, no os preocupéis, que parece que no va a jarrear como el año pasado, y nos vamos a quedar con, yo creo, el titular del récord continental, porque es histórico y además se rompe una barrera de 59 minutos en Europa. El récord de Europa de Andreas Almgren, que es el protagonista, creo que sin duda, del día de hoy, y las dos mejores marcas mundiales del año, de Agnes Engetis por un lado y de Jomit Kejelcha por el otro. También la gran actuación, por supuesto, de Carlos Mayo, mejor español, también de Carla Gallardo como mejor española. Una mañana en la que creo, José,
que nos ha mantenido en vilo todo el rato, que han optado a récord de España, récord del mundo en hombres y mujeres y récord de Europa todo el rato, y que creo que eso nos ha enganchado a esta retransmisión en la mañana de hoy. Sin duda, un año más, Medio Maratón Valencia, Trinidad Alfonso Zúrich. Tiene un elenco, ha tenido un elenco de corredores excepcionales donde lo han buscado todo, y eso no se puede reprochar. Se ha buscado el récord del mundo, se ha buscado el récord nacional, se ha buscado el récord de Europa. Bueno, se ha peleado en todas aquellas y cada uno de ellos. El gran protagonista, sin duda, ha sido Andreas Algrim, el sueco, que con esos 58-41 destroza el récord de Europa y lo sitúa a un nivel espectacular. Y el resto de corredores, Carlos, pues lo han intentado, se han peleado con el asfalto, y simplemente desde aquí hay que dar la enhorabuena, pero la enhorabuena grande a cada uno de todos los corredores que están hoy, bueno, pues cruzando esta línea de meta, y por supuesto, pues a la organización por intentar un año más tener el mejor medio maratón del mundo. Pues me uno a esa enhorabuena a la organización. Nos unimos en este caso, y yo creo, me atrevería a hablar en nombre de todos los que estáis al otro lado, porque sigue siendo el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich una referencia mundial en esta distancia de 21 kilómetros con 97 metros. José Garay, ha sido un auténtico placer tenerte un año más a mi lado contando lo que pasaba en Valencia. Gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a todos los que habéis estado en cualquier lugar del mundo escuchando esta retransmisión en directo, la señal internacional en castellano, que hemos tratado de llevaros de la mejor forma posible, mostrándoos la ciudad por donde pasaban las cámaras, tratando de proyectar lo que se proyectaba en meta y tratando de mantener esa tensión hasta el final, porque la hemos tenido realmente cerca, los dos récords del mundo, y nos vamos a quedar, como decimos, con esa plusmarca continental de Andreas Algren, las dos mejores marcas mundiales del año y esas grandes actuaciones de los mejores atletas españoles entrando en primera posición. Carlos Domínguez, mando un abrazo. Os dejamos ya con las ganas del próximo Medio Maratón de Valencia. Será en 2026, todavía obviamente no hay fecha, que nadie se nos duerma para inscribirse, y el año que viene más Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich. Adiós. Acuérdate de esa banda sonora de tu llegada a meta en el 2025, porque es esta que estás escuchando en este instante. Never Stop, ahí lo tenemos.